Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 20. Lancel Lannister cabalgó por el río Sangre Verde, rumbo al este. Por fin, apareció una ciudad al borde del desierto. Lanza del Sol. Apretó las piernas alrededor de su caballo y lo instó a acelerar el paso, llegando poco después al primer puesto de control fortificado. Un muro de tierra de 1,5 metros bloqueaba el camino, y sobre él ondeaba un estandarte que mostraba el león dorado de la casa Lannister sobre un campo rojo. Lancel se dirigió al puesto de control alzando la voz. ¿Quién manda aquí? Un capitán de la guardia apareció rápidamente, lo reconoció como el sobrino del guardián del oeste y rápidamente envió un grupo para escoltarlo hasta el campamento principal. Lancel continuó en silencio, con el ceño fruncido, preguntándose cómo le informaría a Lord Tywin sobre los acontecimientos de Skireach. El aire estaba cargado de olor a sangre y las cornejas volaban en círculos a lo largo del camino, señal de que recientemente había tenido lugar una batalla. Pasó a través de una hilera de estacas de madera afiladas y vio el extenso campamento que se extendía kilómetros por delante. Delgadas columnas de humo se elevaban como un bosque de zarcillos negros. Cerca había una horca, de la que colgaban cadáveres, rodeados por cuervos. Un poco más lejos, pudo ver las altas murallas de Lanza del Sol, ahora salpicadas de sangre. Parecía que el ejército ya había comenzado su asalto. La velocidad del segundo ejército del Trono de Hierro fue notable. Casi habían llegado al corazón del territorio de la casa Martell. Pero cuando Lancel pensó en los desastres ocurridos con el primer ejército en Skireach, sintió que su ánimo se hundía. Al llegar al centro del campamento, encontró a Lord Tywin bebiendo con su hermano menor, Kevan, quien también era el padre de Lancel. Lord Tywin, padre. Lancel dio un paso adelante y se inclinó. ¿Lancel? Kevan lo miró sorprendido. ¿Qué te trae por aquí? He venido con un mensaje. La expresión de Lord Tywin se oscureció. ¿Qué mensaje requiere que vengas en persona? Lancel sacó un pergamino de su abrigo y se lo entregó a Lord Tywin. Mi señor, es una carta de mi prima, la reina Cersei. No ofreció más explicaciones, tal vez porque no sabía cómo describir lo absurdo de los acontecimientos en Skireach. Todo parecía demasiado surrealista. Lord Tywin leyó rápidamente. Al terminar, sus ojos dorados se fijaron en Lancel. ¿Joffrey está muerto? Sí. ¿Joffrey está muerto? Exclamó Kevan. Lord Tywin le pasó la carta a su hermano y luego miró a su sobrino. Las palabras de Cersei son demasiado emotivas y confusas. Quiero que me cuentes lo que pasó con todo detalle, de principio a fin. Solo necesito los hechos. Hechos claros e imparciales. Sí, mi señor. Lancel procedió a relatar todo lo ocurrido en Skireach. No omitió ninguna de las desastrosas decisiones de Joffrey. Lord Tywin escuchó en silencio, inexpresivo, incluso cuando Lancel describió cómo Lord Eddard Stark proclamó que los 3 hijos de Cersei no eran de sangre real. Ni un atisbo de emoción cruzó su rostro cuando Lancel relató el asesinato de Joffrey a manos de Samwell Caesar. Pero cuando Lancel habló de Samwell creando un dragón, el guardián del oeste finalmente reaccionó. ¿Estás seguro de que César creó un dragón? Más de 1000 soldados lo presenciaron, respondió Lancel con un nudo en la garganta. Se dice que un fuego abrasador envolvió a Samwell Caesar y a un huevo de dragón, y cuando las llamas se apagaron, un dragón se posó sobre su hombro. Imposible. Kevan arrojó la carta sobre la mesa. La casa Targaryen intentó durante un siglo incubar un dragón. El incendio del salón de verano consumió un palacio entero y a más de 100 nobles, pero no nació nada. ¿Cómo podría un Tarly traer dragones de vuelta a este mundo? Él no es un Tarly. Es un César, corrigió Lord Tywin a su hermano. Kevan lo miró sorprendido. Sabía que su hermano no corregía a la gente por nimiedades. Hermano, ¿quieres decir que Samwell no es un verdadero Tarly, sino un Targaryen? Reflexionó Kevan. Podría ser, el hijo del Rey Loco. Pero el Rey Loco nunca visitó la colina del Cuerno. Fuego negro, dijo Tywin, pronunciando la palabra deliberadamente. Entre las espadas de acero valirio de la casa Targaryen, Fuego Oscuro era la más famosa. Antaño perteneció a Aegon el Conquistador. Más tarde, Aegon IV, conocido como Aegon el Indigno, se lo otorgó a su hijo bastardo, Daemon Waters. Daemon, un bastardo legitimado de desembarco del rey, tomó la espada y se renombró Daemon Fuego Oscuro, estableciendo la casa Fuego Oscuro. En uno de sus últimos actos, Aegon el Indigno legitimó a todos sus bastardos, dándole a Daemon un derecho legítimo al trono de hierro.
Al principio, Daemon no albergaba ninguna ambición, pero cuando el rey Daeron II se casó con la princesa Maria Martell para traer a Dorne al reino, el resto de la nobleza se indignó. No querían que la casa Martell ganara poder en desembarco del rey, ni los partidarios de la casa Targaryen querían que un príncipe de sangre Martell se sentara en el trono de hierro. Así que se unieron en torno a Daemon, y así comenzó la rebelión Fuego Oscuro. Esta rebelión sacudió el reino y perduró durante 5 reyes Targaryen antes de ser finalmente sofocada. El último aspirante a Fuego Oscuro fue asesinado por Ser Barristan Selmy, el actual Lord Comandante de la Guardia Real, durante la Guerra de los Reyes de 9 Pequeños. No es imposible. Kevan frunció el ceño. ¿Samuel es un Fuego Oscuro? ¿No los mataron a todos? Tywin dijo con calma. Puede que no queden hombres Fuego Oscuro, pero a través de la línea femenina, podría haber descendientes. ¿Así que crees que Samuel Caesar es el hijo ilegítimo de Lord Randall Tarly con una Fuego Oscuro? Murmuró Kevan, y cuanto más lo pensaba, más plausible le parecía. Encaja. Eso explicaría por qué Lord Randall envió a su hijo a buscar su propio camino. El chico no era su verdadero heredero. Ese Caesar no es Tarly, es un Fuego Oscuro. Al ver a su padre y a su tío discutir sobre la herencia de Samuel, Lancel intervino. Lord Tywin, padre, ¿no deberíamos estar más preocupados por la afirmación de Lord Eddard Stark? ¿Te refieres a la mentira? Respondió Lord Tywin con frialdad. ¿Desde cuando el libro de un viejo maestre invalida la legitimidad de un rey? Lancel parpadeó. Sin embargo, la indiferencia de Lord Tywin de alguna manera alivió sus preocupaciones anteriores. Aún así, Lancel añadió con cautela. Pero, mi señor, el pueblo puede optar por creer en la afirmación de Lord Stark. Kevan le dirigió a su hijo una mirada tranquilizadora. No te preocupes. La verdad puede ser manipulada ante el poder. Eddard Stark no causará muchos problemas. El verdadero problema es el dragón, otro conquistador es lo último que necesitamos. Pero, por suerte, los dragones tardan años en crecer, así que César no es una preocupación inmediata. Kevan se volvió hacia Lord Tywin. Primero, debemos hablar con Lord Stark. Podemos descartar su afirmación como una mentira, pero los hombres ambiciosos se aprovecharán de ella, especialmente Stannis y Renly Baratheon. Si la gente cree la mentira de Lord Stark, esos 2 hermanos se convertirán en los legítimos herederos del trono de hierro. Los ojos dorados de Lord Tywin se volvieron hacia Lancel. ¿Cuándo pasó esto? Hace 5 días. Cabalgué hasta aquí día y noche, sin parar después de lo ocurrido. Y matamos a todos los cuervos de Skireach. Lord Tywin asintió. Qué oportuno. Los mensajeros del norte se habrán retrasado. Sin los cuervos, la noticia tardará más en difundirse. Llevamos la ventaja. El guardián del oeste reflexionó un momento antes de levantarse. Un plan se estaba formando en su mente. La situación no es irreparable. Lord Stark puede parecer formidable, pero cuenta con un apoyo limitado. Desembarco del rey está en nuestras manos, y somos nosotros quienes decidimos quién se sienta en el trono de hierro. La clave para ganar esta guerra radica en elegir los aliados adecuados y, más importante aún, en elegir los enemigos adecuados. Lord Tywin miró a su hermano y le ordenó. Kevan, toma toda la caballería del oeste, muévete rápido y dirígete a desembarco del rey. Haz que el Septón Supremo corone a Tommen Baratheon. El Septón Supremo, Kevan dudó. ¿Y si no coopera? Recuérdale que la corona de cristal que recibió hace poco fue un regalo de la casa Lannister. Si lo ha olvidado, hazle saber que podemos dársela a otra persona. Comprendido. Además, añadió Lord Tywin, las 2 hijas de Eddard Stark siguen en desembarco del rey. Asegúrate de que estén controladas. Por supuesto. Lord Tywin se volvió hacia Lancel. Lancel, regresa a Alcance Celestial y encuentra a Lord Mace Tyrell. Si se ha retirado, síguelo a Alto Jardín y dile que Tommen se casará con Margaery en lugar de su hermano. Lancel dudó y le recordó. Lord Tywin, Lady Margaery ya se fugó con Lord César. Lord Tywin se burló. Entonces los Tyrell deberían estar agradecidos de que el rey esté dispuesto a casarse con una mujer cuyo honor ya está comprometido. Tras una breve pausa, añadió. Y recuérdales que una vez que Tommen sea coronado, Mace Tyrell será nombrado maestro de leyes. Lancel se quedó desconcertado. Pero, mi señor, Lord Renly ocupa actualmente ese puesto. No lo hará por mucho tiempo más, dijo Tywin con frialdad, sin dar más explicaciones. Simplemente los despidió con un gesto, indicando que la conversación había terminado. Después de despedirlos, Lord Tywin abrió una nueva hoja de pergamino y comenzó a escribir cartas. Completó 3, sellándolas con oro fundido y estampándolas con el león rugiente de la casa Lannister.
Convocó a 3 caballeros y distribuyó las cartas. El primer caballero recibió sus instrucciones. Esta carta debe ir a los gemelos y debe ser entregada a Lord Walder Frey. Dirigiéndose al segundo caballero, Tywin le entregó otra carta. Esta es para Fuerte Terror. Dásela a Lord Roose Bolton. El tercer caballero recibió la carta final. Esta carta debe ir a Ironrath y debe ser entregada a Lady Anya Waynwood. Después de enviar a los 3 correos, Lord Tywin se dirigió a un sirviente. Enviad a buscar a Lord Renly Baratheon. Lord Renly llegó poco después, vestido con un traje de terciopelo verde oscuro y con una sonrisa educada. ¿Me has llamado? Tywin le indicó con un gesto que se sentara. Buenas noticias de Skireach. Renly, recordando haber visto a Ser Lancel Lannister antes, sonrió y preguntó. ¿Su gracia ha tomado Skireach? Sí, y también ha capturado a la víbora roja, respondió Tywin sin alterar su expresión. Así que me gustaría que representaras al Trono de Hierro y llevaras esta noticia al príncipe Doran en Lanza del Sol, informándole de que el Trono de Hierro está dispuesto a negociar la paz con Dorne. ¿Conversaciones de paz? Renly pareció ligeramente sorprendido. Sí, respondió Tywin con calma. Nuestro objetivo en esta guerra era simplemente llevar a la víbora roja ante la justicia. Ahora que lo han capturado, no hay razón para seguir luchando. Renly asintió, considerando acertada la sugerencia. Tienes toda la razón. No hay necesidad de seguir luchando. Lanza del Sol está al alcance, pero con la naturaleza dorniense, incluso si tomamos la ciudad, no se rendirán. Nos enfrentaríamos a una rebelión interminable, escaramuzas, derramamiento de sangre. Hacer la paz ahora es la decisión más sabia. Sin embargo, si insistes en llevar a juicio a la víbora roja, el príncipe Doran podría negarse a cesar las hostilidades. Incluso si Dorne carece de la fuerza para lanzar un contraataque, es probable que la casa Martell nunca vuelva a inclinarse ante el Trono de Hierro. Tywin asintió pensativo. Dile al príncipe Doran que si la víbora roja admite su culpa, le permitiré tomar la negra y unirse a la Guardia de la Noche. ¿La Guardia de la Noche? Renly hizo una pausa y luego rió entre dientes. Es una vida dura en el muro, pero al menos le salva la vida. Aún así, dudo que eso baste para convencer al príncipe Doran. Tywin añadió. También puedes decirle al príncipe Doran que si Dorne se somete, estaría dispuesto a casar a la princesa Myrcella Baratheon con la casa Martell. Con tan generosas condiciones, creo que el príncipe Doran aceptará, dijo Renly con una sonrisa de satisfacción. Muy bien, me dirigiré a Lanza del Sol. Tywin asintió con aprobación, luego se levantó y sirvió 2 copas de vino tinto, entregándole una a Renly. Por tu éxito. Renly aceptó el vino, chocando las copas con Tywin. Por la paz en los 7 reinos. Dicho esto, bebió un largo trago. Al salir de la tienda de Tywin, Renly fue a cambiarse antes de partir con su escudero, Ser Loras Tyrell, el caballero de las flores, hacia Lanza del Sol. En la puerta del campamento, Renly notó que Tywin había enviado a otros 2 para acompañarlo en esta misión. Ser Gregor, me sorprende que Lord Tywin te haya elegido. Al mirar la enorme figura de Gregor la montaña Clegane, la mirada de Renly se volvió pensativa. Sí, mi señor, respondió Gregor con un tono profundo y brusco. Muy bien, vámonos. Renly rió levemente, creyendo comprender las intenciones de Tywin. Durante la rebelión de Roberto, Tywin había liderado su ejército a desembarco del rey, y fue Gregor la montaña Clegane quien había asesinado a la esposa del príncipe Rhaegar Targaryen, Elia Martell de Dorne, junto con sus 2 hijos pequeños. La casa Martell había albergado ese rencor contra la casa Lannister durante más de una década. Enviar a Gregor a Lanza del Sol ahora era como liberar un jabalí en un nido de víboras. Tywin había proporcionado a la casa Martell una especie de regalo. La confianza de Renly en las conversaciones de paz solo creció. Había 4 miembros en su grupo diplomático, y el cuarto era el sobrino de Tywin, Daven Lannister. Se notificó a los guardias de Lanza del Sol y bajaron una cesta para izarlos hasta las almenas. Cuando le tocó el turno a Gregor la montaña, la primera cesta se rompió bajo su peso, casi matando al caballero de las tierras del oeste. Los guardias la reemplazaron rápidamente por una más grande y robusta, y finalmente subieron al gigante a las murallas con gran esfuerzo. Mientras caminaba por las calles, Renly podía sentir la flagrante hostilidad de los dornienses. No intentaron ocultarlo y gritaron abiertamente. ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! El príncipe Doran tuvo que enviar soldados para escoltarlos el resto del camino hasta el palacio, protegiendo a los enviados del Trono de Hierro de la ira de la multitud dorniense. Lord Renly, lo saludó la princesa Arianne Martell a la salida del Palacio Viejo.
Princesa Ariane, la saludó Renly cortésmente, besándole la mano. ¿Sentiste el calor de la gente dormiense? Preguntó Ariane sonriendo. Oh, lo sentí, respondió Renly, aún oyendo los gritos y burlas incesantes, aunque su sonrisa nunca flaqueó. Es tan ardiente como el sol. Hay un calor aún mayor para experimentar, bromeó Ariane, lanzándole una mirada sensual antes de guiarlo hacia el camino. Su figura ondulante estaba apenas oculta bajo su vestido vaporoso. Renly, sin embargo, mantuvo la mirada hacia adelante, sin inmutarse. Caminaron por los estrechos y tortuosos pasillos del palacio, llegando a una puerta lateral fuertemente fortificada. Pero entonces surgió un momento incómodo. La puerta era demasiado estrecha para que Gregor la montaña Clegane pudiera pasar. ¿Están todos ustedes, ratones dormienses, escondidos en sus pequeños agujeros? Rugió Gregor, intentando abrirse paso, sacudiendo las paredes y desprendiendo polvo y guijarros con cada empujón. Ser Gregor, tenga la amabilidad de utilizar la puerta principal que está abajo, sugirió Ariane. Ignorándola, Gregor continuó abriéndose paso, aparentemente decidido a abrirse paso a la fuerza. Renly y los demás intervinieron apresuradamente para convencerlo de que bajara. Mientras reanudaban la marcha, pronto oyeron gritos y clamores detrás de ellos. Renly se detuvo, con expresión de fingida diversión, y miró a Ariane. ¿Así es como los dormienses dan la bienvenida a sus invitados? Es la bienvenida más cálida que podemos ofrecerles, rió Ariane, girándose para observar el alboroto, como si estuviera ansiosa por disfrutar de la escena. Renly y los demás siguieron su ejemplo, llegando justo a tiempo para ver a Gregor enfrascado en una brutal pelea con 7 u 8 dormienses. No solo luchó contra personas. Serpientes venenosas dormienses le mordían las piernas. Bramando como una bestia, Gregor blandió su enorme espada, clavándosela en el hombro de un dormiense. La sangre y los sesos salieron disparados mientras la cabeza del hombre salía despedida. La escena horrorizó a algunos espectadores y enfureció a otros. Blandiendo lanzas, la multitud se abalanzó sobre Gregor, perforando su enorme cuerpo con una docena de agujeros sangrientos. ¡Malditos ratones! Rugió Gregor, haciendo girar su espada como un loco. ¡Mueran! Las lanzas se astillaron una a una, aunque su espada se le resbaló de la mano. Un caballero dormiense, pensando que la montaña estaba exhausto, cargó para decapitarlo. Eschuik. La espada del caballero golpeó el hombro de Gregor, alojándose en el hueso. Antes de que pudiera retirarla, la montaña se abalanzó, riendo locamente mientras se acercaba. Para horror de todos, la enorme mano de Gregor agarró al caballero dormiense en un abrazo como si fueran amantes. En un instante, los dedos de acero de Gregor arrancaron los ojos del caballero y, con un golpe brutal, le destrozaron la mandíbula. Riendo maniáticamente, la montaña retorció la cabeza rota del cuello del caballero. Los dormienses estallaron en furia y llovieron flechas que acribillaron a Gregor hasta que pareció un erizo. Pero incluso entonces, cargó, causando estragos sangrientos entre sus agresores. El estómago de Renly se revolvió y se dio la vuelta para no perder su desayuno. La batalla se volvió aún más frenética y los gritos moribundos de Gregor resonaron como los de una bestia salvaje. Las náuseas de Renly se intensificaron y, incapaz de soportarlas, se dobló, vomitando incontrolablemente. Loras dio un paso adelante para consolarlo, dándole una palmadita en la espalda. Ariane observaba con una sonrisa burlona en los labios. Lord Renly, parece que no está usted del todo preparado para la hospitalidad dormiense. Quizás deberíamos seguir adentro. Sí, vamos, logró decir Renly, ansioso por escapar de los horribles sonidos de la agonía de Gregor, mientras Loras lo sostenía y lo ayudaba a alejarse tambaleándose. Entraron al palacio antiguo y encontraron el camino hacia una sala de recepción. Renly tomó un trago profundo de vino, para contener las últimas náuseas. Le pareció extraño, incluso inquietante, que la escena lo hubiera afectado tan intensamente. Aunque espantosa, ya había presenciado derramamiento de sangre antes. ¿Dónde está el príncipe Doran?, preguntó, tratando de sacudirse la vergüenza. Llegará pronto, mi señor, dijo Ariane con una sonrisa comprensiva. ¿Tiene hambre? ¿Le traigo algo de comer? No. Renly negó con la cabeza, sintiendo que se le revolvía el estómago de nuevo. Tomó otro sorbo de vino para calmarse. Pero inesperadamente, el vino pareció agravar su malestar en lugar de aliviarlo. Las náuseas le invadieron sin control. ¡Puaj! La mirada de desdén de Ariane se intensificó. Lord Renly, quizás debería llamar a un maestre para que me recete alguna medicina. Renly solo pudo asentir débilmente, incapaz de hablar. Loras, preocupado por su señor, respondió en su nombre. Gracias, Su Alteza.
La atención de Ariane se desvió hacia Loras, con una mirada apreciativa. El joven caballero Tyrell era realmente atractivo. Ella se mordió el labio y le guiñó un ojo al caballero de las flores, pero desafortunadamente él inmediatamente miró hacia otro lado. La princesa Ariane estaba secretamente molesta, pero aún así extendió la mano para llamar a un sirviente. Justo cuando estaba a punto de dar una orden, oyó un golpe sordo. Lord Renly se cayó de la silla y vomitó, con un aspecto extremadamente sombrío. La princesa Ariane no pudo evitar reír a carcajadas, pero pronto su sonrisa se congeló en su rostro. Porque Renly realmente comenzó a vomitar sangre. La sangre mezclada con vómito fluía por el suelo, formando una colorida pintura al óleo, especialmente deslumbrante. Rápido. Llamad al maestre. Loras Tyrell se arrojó al lado de Lord Renly, gritando frenéticamente. La princesa Ariane salió de su shock e inmediatamente llamó a un sirviente y le ordenó: traigan al maestre Caleote, ahora. Mientras se preparaba para comprobar ella misma el estado de Lord Renly, Daven Lannister la bloqueó y le habló en tono cauteloso. Atrás. No te acerques a Lord Renly. Ariane se detuvo, sorprendida, y al comprender su implicación, se sintió enojada y humillada. ¿Crees que lo envenené? Daven no se movió ni un ápice. ¿Y quién ordenó públicamente la muerte de Ser Gregor Clegane? Ariane se quedó sin palabras. La casa Martell puede cobrar vidas, pero si pretendías matar a Lord Renly, al menos dale la oportunidad de empuñar una espada. El veneno es el arma de un cobarde. No lo envenenamos. Protestó Ariane, pero sus palabras carecían de convicción. En ese momento, el maestre Caleote se apresuró a acercarse, deteniendo temporalmente la discusión mientras todos se concentraban en Renly. El maestre cortó la ropa de Renly y lo examinó con atención. Dedicó un buen rato a examinar su tez, pero su ceño permaneció fruncido. Mientras tanto, Renly había dejado de toser sangre, pero era evidente que su estado distaba mucho de ser estable. Su rostro estaba descolorido, con un tinte azulado. Sus labios estaban pálidos y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Parecía tener dificultades para hablar, pero su respiración era tan débil que no podía articular ni una sola frase coherente. Para todos era evidente. Estaba envenenado. El olor nauseabundo del vómito flotaba en el aire, nauseabundo, dulce y sofocante. Incapaz de soportarlo, Ariane salió al pasillo. Ella se quedó allí, perdida en sus pensamientos, hasta que escuchó pasos que se acercaban. Al girarse, vio al príncipe Doran en su silla de ruedas al final del pasillo. Padre. Ariane fue rápidamente a su encuentro. Ella abrió la boca para explicar, pero Doran la interrumpió. Ya sé lo que pasó. Padre, no fui yo quien lo envenenó. Se defendió Ariane apresuradamente. ¿Y Gregor Clegane? ¿No lo mataron por orden tuya? Sí, admitió Ariane sin rodeos. Esa bestia asesinó brutalmente a nuestra tía y a sus hijos hace años. Cuando se atrevió a aparecer en Lanza del Sol, claro que tuve que vengarme. Niña insensata. Espetó Doran. Esta es la trampa de Tywin. Mataste a un enviado públicamente, y si otro enviado muere aquí en Lanza del Sol, ¿a quién crees que culparán? ¿Quieres decir? Ariane palideció al comprender. ¿Tywin envenenó a Renly? ¿Qué te parece? Respondió Doran, visiblemente irritado. ¿Creíste que simplemente se enfermó? Ariane sintió como si se hubiera sumergido en un lago helado. Tras una larga pausa, murmuró. Pero, ¿por qué Tywin querría a Renly muerto en Lanza del Sol? No lo sé. Doran se masajeó las sienes, exhausto. Algo importante debe estar sucediendo fuera de las murallas para que Tywin se arriesgue a semejante movimiento. Pero estamos atrapados aquí, aislados, sin darnos cuenta. Y actuaste con imprudencia. Ariane se encogió de hombros. ¿Y ahora qué hacemos? Antes de que Doran pudiera responder, un grito de tristeza resonó desde la sala de reuniones. Ariane se estremeció al darse cuenta al instante de que Renly Baratheon estaba muerto, y su muerte, sin duda, sería atribuida a la casa Martell. En ese momento, una figura irrumpió en la sala de reuniones. Doran Martell. Exijo que pagues con tu vida la muerte de Lord Renly. ¡No! Gritó Ariane, intentando explicarse. No lo matamos. Lo juro por el honor de Lanza del Sol. Pero Ser Loras Tyrell, sin ninguna razón, cargó contra el príncipe Doran con la espada en alto. Los guardias se movieron rápidamente para interceptarlo. No lo mates. Ordenó Ariane. Ante sus palabras, uno de los guardias perdió un brazo por la espada de Loras, gritando de agonía. Sin inmutarse, Loras siguió adelante. Un segundo guardia dio un paso al frente y chocó espadas con Loras en un rápido intercambio de golpes. Un tercer guardia se unió a la lucha.
Ser Loras, intentó razonar Ariane, fue Tywin Lannister quien lo envenenó. Está intentando abrir una brecha entre Bastión de Tormentas y Dorne. Absurdo. Daven Lannister emergió con los ojos encendidos. Asesinos, ¿os atrevéis a acusar a Lord Tywin? Él buscó una solución pacífica a esta disputa, mientras que vosotros, los Martell, solo tenéis sed de sangre. Loras, consumido por la rabia, continuó derribando guardias en su camino, sus ojos inyectados en sangre fijos en el príncipe en su silla de ruedas. Su espada brilló en el aire, moviéndose tan rápido como un rayo. Pero al instante siguiente, un hacha de guerra enorme cayó al suelo. Sonido metálico. Con un chirrido de metal, la espada de Loras se partió en dos. El hacha continuó su descenso, abriendo una herida espantosa en su pecho, provocando que la sangre brotara en una fuente. ¡No! No lo mates. Gritó Ariane. El hacha se levantó de nuevo, lista para golpear la cabeza de Loras. Ota, detente, ordenó el príncipe Doran. El hacha se congeló en el aire, a escasos centímetros del rostro ensangrentado de Loras. El príncipe manda. Ota obedece. El capitán de la guardia, Areo Ota, retiró su hacha. Maestre Caleote, atiéndelo. Gritó Ariane, preocupada e irritada al ver a Loras tirado en un charco de sangre. El príncipe Doran se volvió hacia Daven Lannister. Ser Daven, supongo que eres el verdadero enviado de Lord Tywin. Ven conmigo. Hablemos en otro lugar. Después de eso, los guardias se lo llevaron y Daven lo siguió. Entraron en una habitación privada. En el momento en que estuvieron dentro, Daven habló. Príncipe Doran. Envenenaste a Lord Renly. Los dioses no te perdonarán. Tu gente lo envenenó. Replicó Ariane, furiosa. Doran levantó una mano para silenciar a su hija, sabiendo que discutir sobre los detalles ahora no tenía sentido. Habiendo asesinado abiertamente a la montaña, la casa Martell seguramente sería culpada por la muerte de Renly, envenenado en Lanza del Sol. Los Martell no escaparían a esta acusación. Lo que necesitaba entender ahora eran las intenciones de Tywin detrás de tal movimiento. Ser Daven, si no me equivoco, algo grave ha ocurrido fuera de los muros. De lo contrario, Tywin no habría tomado medidas tan drásticas. Dígame qué ha sucedido y luego podremos negociar los términos. La ira de Daven se disipó instantáneamente y dejó de fingir y contó todo lo que había sucedido en Skireach. La princesa Ariane escuchó en estado de shock, asombrada de que tanto hubiera cambiado en el mundo más allá de sus muros en solo un mes. El príncipe Doran mantuvo la calma en todo momento, aunque sus ojos brillaron brevemente al enterarse de que Samuel Caesar había logrado incubar un dragón. Pero pronto recuperó la compostura. Cuando Daven terminó, Doran soltó una risa fría. No me extraña que Tywin quisiera que Renly muriera en Lanza del Sol. Esto allana el camino para que su nieto, o mejor dicho, su hijo, suba al trono de hierro. Daven simplemente sonrió, sin confirmarlo ni negarlo, y respondió. Príncipe Doran, Lord Tywin solo busca aliarse con la casa Martell, y ya le ha entregado un regalo significativo. Confío en que lo apreció cuando lo recibió fuera del Palacio Viejo. Ariane, sabiendo que se refería a Gregor Clegane, se sonrojó de vergüenza y de ira. ¿Crees que nos aliaríamos contigo después de tanta traición? Daven se encogió de hombros, imperturbable. Si no, prepárense para enfrentar la ira de Bastión de Tormentas. Fuera de estos muros hay 30.000 habitantes de las Tierras de la Tormenta que buscan venganza por Lord Renly. Si insisten en el ataque a pesar de las pérdidas, ¿cuánto tiempo creen que resistirá Lanza del Sol? Y si la ciudad cae, ¿no descargarán su ira masacrando a su gente? Les diremos a todos que fueron ustedes, los Lannister, quienes envenenaron a Renly. Espetó Ariane, temblando de furia. Daven simplemente rió entre dientes. Entonces encuentra a alguien dispuesto a creerlo. Hizo una pausa y luego añadió con tono persuasivo. Pero si Dorne acepta una alianza, Lord Tywin le proporcionará otro regalo, uno verdadero esta vez. ¿Qué clase de regalo? Una gran victoria. ¿Una victoria? Ariane pareció entender. Con la rebelión de Eddard Stark, era probable que las tierras de los ríos, el valle y Bastión de Tormentas se levantaran contra los Lannister. La princesa entrecerró los ojos con sospecha. ¿Debemos confiar en los Lannister para que nos guíen en la batalla contra estas tres regiones? ¿Por qué creer que esto no es una trampa? La casa Martell no caerá tan fácilmente en tus trampas. Lord Tywin anticipó sus dudas, explicó Daven, así que no corren ningún riesgo. Las fuerzas Lannister se retirarán al amparo de la noche y enviarán agentes para incendiar las líneas de suministro enemigas. Además, las fortalezas que hemos capturado, Skireach, Ironwood Keep y otras, serán devueltas a Dorne. La respiración de Ariane se aceleró.
Con sus suministros cortados y la retirada bloqueada, los dejas perecer en el desierto. Daven sonrió. He oído que las armas más formidables de Dorne son el sol y la lanza, y que el primero es más letal. ¿Le complace este regalo a la casa Martell? Arianne no pudo ocultar su interés. Aunque comprendía que Tywin claramente estaba usando a los dornienses para eliminar a sus enemigos, la perspectiva era difícil de resistir. La casa Martell necesitaba desesperadamente una victoria como esta. Desde su devastadora derrota en la batalla de Caída de Estrellas, Dorne había sufrido un golpe tras otro, y el prestigio de la casa Martell había menguado. Una victoria significativa levantaría la moral, restauraría su prestigio y consolidaría la autoridad de la casa Martell en Dorne. Además, cualquier prisionero tomado en tal victoria podría ser rescatado, ayudando a recuperar las pérdidas de Dorne en esta prolongada guerra. Incluso si aliarse con los Lannister significara alienar a los otros reinos, la recompensa podría valer el costo. Entonces, Arianne miró ansiosamente a su padre, esperando su decisión. El príncipe Doran guardó silencio un buen rato, sumido en sus pensamientos, antes de hablar finalmente. De acuerdo. Pero tengo dos condiciones. Daven arqueó una ceja. Escuchémoslos. Primero, la princesa Myrcella Baratheon debe casarse con mi hijo, Tristane. Hecho, aceptó Daven sin dudarlo, evidentemente autorizado por Tywin para hacer esa promesa. La expresión del príncipe Doran permaneció impasible mientras continuaba. Segundo, entregarás al hombre que asesinó a mi hermano. Si cumples estos términos, la casa Martell se aliará con la casa Lannister y apoyará plenamente al rey Tommen. No hay problema. Asintió Daven de inmediato, con un dejo de satisfacción en su voz. Hacía tiempo que le guardaba rencor a César. César casi lo había obligado a huir para salvar su vida en la isla del Rejilla. Los Lannister, ya fuera por venganza o por el dragón que César había incubado, no tenían intención de dejarlo escapar. Entregarlo a los dornienses sería fácil. Gracias por su dedicación a la paz en los 7 reinos. Daven hizo una reverencia, complacido y con aire de suficiencia. El príncipe Doran asintió, con una leve sonrisa en sus labios. Que la amistad entre la casa Martell y la casa Lannister perdure. Como observó Arianne, por primera vez en muchos meses, las manos de su padre, que a menudo temblaban debido a la gota, estaban firmes. Sostenía, apretada con fuerza, una pieza de ajedrez con forma de dragón. El gran barco emergió de la turbulenta boca del tridente, adentrándose velozmente en el mar de verano. De repente, la escena se abrió. Un océano azul infinito llenó el horizonte. Desde que el dragón eclosionó en alcance celestial, Samwell había huido rápidamente. Tras navegar por las montañas rojas hasta Colina Fantasma, se embarcó en un barco que navegaba río abajo hacia el nido del águila. Ahora, mientras se deslizaban desde la boca del tridente hacia el mar de verano, el aire estaba teñido con la tenue sal del océano, y delfines y peces voladores revoloteaban entre las olas junto a la embarcación. En lo alto, un pequeño dragón blanco lechoso volaba en círculos alrededor del mástil. No era más grande que un gato, pero lo suficiente como para que el capitán levantara la vista con nerviosismo cada pocos segundos. Señor César, dijo, con la mirada fija en el brillante destello del dragón, tragando saliva con nerviosismo, ¿podría considerar enjaular a su dragón? Podría incendiar el barco. Samwell rió con ganas. No te preocupes. No escupirá fuego sin mi orden, y aunque lo hiciera, no sería suficiente para destruir la nave. Si provoca alguna llama, nos encargaremos de ello rápidamente. De mala gana, el capitán se apartó y ordenó a la tripulación que colocara varios barriles de agua de mar en la cubierta, por si acaso. Sam, no debes enjaular a tu dragón, le recordó Margaery con dulzura. En Desembarco del Rey, los Targaryen construyeron una enorme cúpula llamada Pozo del Dragón, donde confinaban a sus dragones. Era lo suficientemente grande como para que 50 caballos cabalgaran uno al lado del otro, pero todos los dragones criados allí eran atrofiados, retorcidos y de corta vida. Algunos maestres creen que la extinción de los dragones Targaryen se debió a que los muros de piedra y las cúpulas impidieron su crecimiento. Tonterías, se burló Melisandre, la sacerdotisa roja. Si los muros impidieran el crecimiento, los nobles en los castillos serían gigantes comparados con los granjeros en las chozas. Margaery arrugó su delicada nariz, algo indignada. Los humanos y los dragones no son lo mismo, y no vale la pena correr el riesgo. Samwell rió entre dientes, intentando calmar la tensión. No te preocupes, Margaery. Jamás confinaría a mi dragón como si fuera un perro de perrera. Aunque las paredes no impidieran su crecimiento, sin duda frenarían su espíritu salvaje.
Margaery sonrió radiante, visiblemente complacida de que él estuviera de acuerdo. Entonces, Sam, ¿ya has pensado en un nombre? Sí. Samuel observó al joven dragón blanco deslizarse sobre el agua, con la boca curvada en una sonrisa. La llamaré Cleopatra. ¿Cleopatra? Margaery frunció el ceño. Era un rey antiguo o un dios olvidado. Nunca he oído hablar de él. El nombre Cleopatra viene de la reina de Egipto, no es de extrañar que no hayas oído hablar de ella. Pensó con una risita. La montura de César debería llevar este nombre. Es lo más apropiado. Es un nombre que oí entre las llamas, explicó vagamente. Podría ser un mensaje de los dioses. Los ojos de Melisandre brillaron con fuego mientras contemplaba el posible significado del nombre, preguntándose si el Señor de la Luz, R'hllor, había dado otra profecía. Como si percibiera la llamada, Cleopatra batió sus alas, creando un destello de vapor en el mar, y planeó junto a Samuel. El pequeño dragón estiró su cuello serpenteante, emitiendo un suave y cariñoso siseo. Samuel metió la mano en una bolsa, sacó un trozo de pescado crudo y se lo ofreció al dragón. Fuego de dragón, ordenó suavemente. Cleopatra lanzó un grito agudo y liberó un chorro de llamas anaranjadas que quemaron al pescado antes de desgarrarlo con dientes afilados como navajas. Sam, ¿qué idioma era ese? Preguntó Margaery, con la barbilla apoyada en la mano mientras observaba al dragón con fascinación. Es chino. Eso fue, bueno, es una frase que inventé, dijo Samuel, acariciando la cabeza triangular del dragón. Lo estoy entrenando para que responda a órdenes, así que estoy usando una frase única que probablemente nadie más diría por accidente. Oh, Margaery extendió la mano vacilante, como si quisiera acariciar al dragón pero no estuviera segura. ¿Puedo tocarlo? Por supuesto, conmigo aquí no muerde. Con cuidado, Margaery rozó con la mano las alas translúcidas de Cleopatra y luego la retiró rápidamente, riendo. Hace calor. La carne de un dragón se forja con fuego, dijo Melisandre con reverencia. Y el fuego es poder. Cleopatra, repitió Margaery, probando el nombre. El dragón, sin embargo, la ignoró. Margaery hizo un puchero y luego se rió de sí misma. El nombre suena femenino, ¿crees que es de mujer? No se puede clasificar a los dragones según las nociones mortales de género, dijo Melisandre. ¿Qué significa eso? Margaery ladeó la cabeza. Los dragones no son ni machos ni hembras. En efecto, asintió Melisandre. No tienen un género fijo. Cambian, como la llama. Intrigado, Samuel agarró a Cleopatra y la volteó, comprobándolo él mismo. Fiel a las palabras de Melisandre, no encontró nada que indicara su género. El dragón se retorcía en sus manos, aparentemente disgustado por la posición, batiendo las alas y siseando. Samuel lo soltó rápidamente, apaciguándolo con otro trozo de pescado. ¿Cuánto tiempo viven? Preguntó Margaery con curiosidad brillando en sus ojos. Los registros antiguos de Asai dicen que algunos dragones han vivido 1000 años, dijo Melisandre. Recuerdo a Valerion, el terror negro, que vivió más de 200 años durante el reinado del rey Jaehaerys. Pero no creo que ningún dragón Targaryen haya durado más que eso, reflexionó Margaery, mientras su cabello ondeaba con la brisa marina. Eso se debe a que los Targaryen nunca entendieron realmente cómo cuidar a los dragones, dijo Melisandre con desdén. Ah, ¿sí? ¿Y tú lo haces? La voz de Margaery tenía un matiz de desafío. En efecto. La voz de Melisandre rebosaba orgullo, y el rubí en su garganta brillaba. Los dragones nacieron más allá de Asai, en las tierras sombrías. Son siervos de R'hllor, el señor de la luz, mensajeros del fuego y la llama. Margaery intervino. Los Targaryen no adoraban a vuestro señor de la luz. Honraban a los 7, igual que los señores dragón valirios. Ninguno era seguidor de R'hllor. Seguía recelosa de esta sacerdotisa roja, temiendo su influencia sobre Samuel e incluso el riesgo de que se convirtiera a su fe. Creía que los 7 eran fundamentales para la unidad de los 7 reinos, y adoptar al Señor de la Luz podría distanciar tanto a nobles como a plebeyos. La mirada escarlata de Melisandre se fijó en ella. Y así, los dragones Targaryen se extinguieron, su dinastía fue derrocada y Valiria fue destruida por el fuego. R'hllor los castigó por apropiarse del poder divino sin prestarle servicio. Si tu Dios fue tan generoso, ¿por qué no te concedió un dragón? La respuesta de Margaery fue cortante. Melisandre no titubeó. Los dones que he recibido son más que suficientes. Basta, intervino Samuel, frenando la creciente tensión entre ambos. Melisandre, háblame de Asai. ¿Cómo es realmente? Él era consciente de los esfuerzos de Melisandre por ganarse su confianza y que algunas de sus palabras probablemente eran exageradas.
En realidad, los dragones Targaryen habían perecido porque las mareas mágicas que una vez llenaron Poniente retrocedieron. La magia del mundo era como las mareas. Subía y bajaba. Los dragones, al ser criaturas mágicas, se desvanecían a medida que la magia menguaba. La fe tenía poco que ver con ello. Pero con la reciente aparición del cometa rojo, la magia parecía resurgir, y así fue como Samwell pudo resucitar a su dragón con fuego y sangre. Hace décadas, Aegon V intentó un ritual similar en Sumeral, pero fracasó, no porque no adorara a Aryor, sino porque la magia estaba menguando. Asai se encuentra muy al este, comenzó Melisandre, con la voz impregnada de una melodía evocadora. Una vasta ciudad construida a orillas del río Cenisa, 5 veces más grande que Desembarco del Rey. Cada estructura está excavada en piedra negra, que absorbe toda la luz, dejando la ciudad a oscuras incluso de día. De noche, es una oscuridad absoluta. Allí no crece ningún alimento y el río no es potable. Afortunadamente, Asai produce abundante oro y gemas, lo que atrae a comerciantes que traen provisiones. Asai también es una ciudad de magia. Brujos, alquimistas, cantores de la luna, sacerdotes rojos, nigromantes, magos de las nubes, hechiceros de sangre, torturadores, inquisidores, vinculadores de sombras, cambiaformas, los niños pálidos, puedes verlos a todos allí. En Asai no hay tabúes. Allí, los místicos pueden realizar hechizos, rituales, invocar demonios o practicar brujería aterradora abiertamente. Es un lugar espantoso en verdad, murmuró Margaery, acercándose a Samwell. He oído que los vinculadores de sombras son infames, dijo Samwell, mientras sus ojos se encontraban con los de Melisandre con un dejo de diversión. Melisandre era, después de todo, una cautivadora de sombras, capaz de invocar sombras a través de la magia. En Juego de Tronos, había conjurado sombras para matar al hermano de Stannis Baratheon, Renly, y a Courtnay Penrose, el administrador de Bastión de Tormentas. Durante el reciente conflicto en Skyreach, ella había ofrecido su magia oscura para ayudar a Samwell, probablemente con la intención de utilizar métodos similares. Sí, admitió Melisandre con voz firme. Los vinculadores de sombras son, sin duda, prominentes en Asai, continuó Melisandre con mirada firme. Llevan máscaras lacadas para ocultar sus rostros y son los únicos que se atreven a adentrarse río arriba en las tierras sombrías. Samwell ladeó la cabeza. Su tono denotaba curiosidad. Entonces, ¿por qué no te pones una mascarilla? Los ardientes ojos rojos de Melisandre se encontraron con los suyos, con una expresión indescifrable, pero no se acobardó. Mi servicio al Señor de la Luz es mi máscara, mi señor. ¿Eres una enlazadora de sombras? Los ojos de Margaery se abrieron de par en par al comprender la implicación. Sí, reconoció Melisandre, su voz tenía un tono más de humildad que antes, tal vez un toque de vulnerabilidad en su admisión. Sin embargo, ¿sirves a Aryor, el Señor de la Luz? Insistió Margaery, visiblemente escéptica. La vinculación de sombras parece cualquier cosa menos un poder de luz. Al contrario, respondió Melisandre con calma, las sombras nacen de la luz. No se encuentran sombras en la oscuridad pura. Son sirvientes de la llama e hijas del Señor de la Luz. Margaery guardó silencio, un poco exasperada, incapaz de contrarrestar la lógica de Melisandre. Parecía buscar el apoyo de Samwell, pero él solo rió entre dientes, divertido por la interacción entre las dos mujeres. En Poniente, cada pueblo, excepto en el norte, tiene un clan dedicado a la fe de los 7, y Nido del Águila no era la excepción. Aunque la población local no estaba compuesta exclusivamente por seguidores de 7, debido, quizás, a la guía ignorada del Señor, el sacerdote Iván se mantuvo firme en su creencia de que pronto vería la luz de los 7 brillar sobre reposo del águila, alcanzando a cada alma y difundiendo el mensaje sagrado. Ahora, se encontraba frente al septo recién terminado, saludando con cariño a cada adorador que llegaba para orar. Al darles la bienvenida, un hombre de mediana edad con expresión nerviosa llamó la atención de Iván. Este hombre era Gonga, un antiguo salvaje que, tras unirse al servicio del Señor desde muy joven y demostrar astucia, se había ganado rápidamente un puesto de confianza bajo el mando de Lord César. Gonga incluso había recibido la responsabilidad de administrar una finca vitivinícola. «Señor Gonga, ¿ha venido a adorar?», preguntó Iván con una sonrisa, acercándose a él. Recordó que Gonga adoraba a un dios de la montaña, y que introducirlo en la fe probablemente animaría a otros salvajes a convertirse. Hermano Iván, la expresión de Gonga cambió, entre la inquietud y un toque de orgullo ante el saludo formal, pero luego, al recordar por qué había venido, su mirada se tornó ansiosa al preguntar. He oído que los 7 son misericordiosos y que si rezas con sinceridad, perdonarán cualquier pecado. ¿Es cierto?
Sí, señor Gonga, respondió Iván con una sonrisa amable. El padre juzga todo pecado y la madre perdona a quienes buscan la absolución. ¿Te gustaría hacer una oración de expiación? ¿Sí? Una oración de expiación. Gonga se removió nervioso. Pero no soy realmente seguidor de los 7, cualquiera que esté dispuesto a recurrir a los 7 es bienvenido como seguidor. ¿En serio? Entonces quiero servir a los 7. Siempre y cuando puedan perdonarme. Has tomado una decisión valiente. Iván dibujó una estrella de 7 puntas sobre su corazón. Ven conmigo. Tendrás que confesar tus pecados ante los 7 y rezar con verdadero arrepentimiento. ¿Sí? ¿Sí? Gonga asintió con entusiasmo. Siguiendo a Iván al septo, Gonga dudó al pasar junto al salón principal, donde esperaba una multitud de fieles. Hermano Iván, ¿te estoy impidiendo dirigir las oraciones? Susurró. No es problema. Te ayudaré primero, le aseguró Iván con cariño. Aunque, a ojos de los 7, todos eran iguales, Iván sabía que algunos seguidores eran más iguales que otros. Gracias, hermano. Gonga siguió a Iván a una habitación lateral destinada a las confesiones. La pequeña cámara albergaba un sencillo altar de piedra blanca, sobre el cual reposaba un cristal transparente. La expresión de Iván se volvió solemne mientras ordenaba. Gonga, arrodíllate ante los 7. Gonga se arrodilló apresuradamente ante el altar. Preguntaré y tú responderás. Ante los 7, no puede haber mentiras, la voz de Iván era profunda y distante, como si viniera del cielo. Sí, asintió Gonga con entusiasmo, temblando como si hubiera sido tocado por la presencia divina. Gonga, ¿cuál es tu pecado? Yo maté a alguien. ¿A quién mataste? Tiffy, una trabajadora del viñedo que administro. ¿Por qué la mataste? No fue intencional. Era desobediente, siempre se descuidaba, y no tuve más remedio que castigarla con el látigo. Pero la golpeé más fuerte de lo que pretendía. Iván frunció el ceño y su silencio se prolongó durante varios instantes. Sintiendo que su inquietud crecía, Gonga levantó la cabeza con una mirada suplicante. Después, me atormentó la culpa. Juro que no quise matarla. Por eso vine, a rezar y pedirle misericordia a la madre. Pecador. La voz de Iván retumbó como un trueno, paralizando a Gonga, con el rostro pálido al empezar a temblar. Tus pecados son tales que tu alma está destinada al infierno, a arder eternamente. Gonga rompió a sollozar, aferrándose desesperadamente a las piernas de Iván. Madre misericordiosa, sálvame. No fue mi intención. Hermano Iván, dijiste que los 7 perdonarían cualquier pecado. Te lo ruego, por favor. Los 7 son misericordiosos, suavizó el tono de Iván. Pero solo perdonan a quienes tienen un corazón sincero. Gonga, ¿eres sincero? Soy sincero. Lo juro. Gonga se aferró con fuerza a las piernas de Iván como si fueran su último salvavidas. Entonces, ¿cómo demostrarás tu sinceridad? Preguntó Iván. Gonga sacó una pequeña bolsa de su túnica y se la entregó a Iván. Esto es todo lo que tengo. Se la ofrezco a los 7, con la esperanza de que me perdonen. Iván aceptó la bolsa sin mirarla, dejándola a un lado, y luego instó. Reza, pecador Gonga. Con todo tu corazón, reza a los 7. Que la Madre Misericordiosa vea tu arrepentimiento y redimirá tu alma. Con renovada esperanza, Gonga se arrodilló ante el altar, recitando su oración en voz alta. Iván levantó el cristal, captando un rayo de luz procedente de una pequeña ventana y proyectando un arco iris de colores sobre el rostro de Gonga. Sí, estás verdaderamente arrepentido, asintió Iván. Los 7 te han concedido la salvación. Inundado de alivio, Gonga lloró, disfrutando de los tonos del arco iris como si hubiera renacido. Gracias, misericordiosos 7. Exclamó con sincera gratitud. A partir de hoy, seré un fiel servidor de los 7. Iván, recuperando su actitud amable, ayudó a Gonga a ponerse de pie. Estás perdonado, señor Gonga. Abrumado, Gonga le agradeció efusivamente y prometió difundir la fe de los 7 por toda la tierra. Iván, sonriendo cada vez con más amabilidad, lo acompañó hasta la entrada del sect. Pero al salir, los recibió Bruce, el sheriff, quien los esperaba con expresión sombría. Gonga. Gritó el sheriff. Hay un informe que te acusa de matar a Tiffy. Ven conmigo. Gonga se puso rígido y su mirada se dirigió desesperadamente hacia Iván. Iván dio un paso adelante y dijo con tono agradable. Sheriff Bruce, Lord Gonga acaba de confesar su pecado ante los 7, y la madre le ha concedido la absolución. Bruce negó con la cabeza, con voz firme. Lo siento, hermano Iván, pero Gonga quebrantó la ley del nido del águila.
El perdón de los 7 no lo salvará de la justicia. Iván levantó una ceja y preguntó con calma. ¿Qué ley ha violado el señor Gonga? Asesinato. La sentencia es la horca. La amable sonrisa de Iván permaneció inalterada. Sheriff, parece que lo ha malinterpretado. Lord Gonga no cometió un asesinato. Mató accidentalmente a Tiffy mientras la disciplinaba. Eso no se considera asesinato. Bruce dudó, tomado por sorpresa. Sí, es cierto. Intervino Gonga con entusiasmo. Solo la castigaba por descuidar su trabajo cuando ocurrió por error. Incluso los 7 me han perdonado, así que ¿cómo puedes castigarme? Tonterías. Se adelantó una joven, con los ojos llameantes, mientras señalaba a Gonga. Mi hermana nunca desobedeció. Intentaste forzarla, y cuando se resistió, la golpeaste hasta matarla. Mientes. Gruñó Gonga. ¿Dónde están tus pruebas? Mi hermana me lo contó. Dijo que la acosaste e incluso le pediste que se casara contigo, aunque ya tienes esposa. Mentiras. Nada más que mentiras. Iván se volvió hacia la joven. Señorita, dijo que se llamaba Tima. ¿Y que Tiffy era su hermana? Sí. Iván asintió y luego se dirigió a Bruce. Sheriff, un solo testigo puede actuar movido por el dolor y buscar venganza, incluso a costa de la verdad. Juro por el dios de la montaña. Exclamó Tima con pasión. Entonces juraré por los 7. Replicó Gonga desafiante. Iván miró a Bruce. ¿A quién le cree, sheriff? Bruce frunció el ceño, sintiendo que su deber chocaba con su lealtad a la fe y la multitud reunida de seguidores de 7, quienes claramente esperaban justicia para un compañero creyente. Desgarrado, Bruce llamó a su superior, Sir Todd Flowers, quien supervisaba las defensas de la finca. Sin embargo, Sir Todd, también seguidor de los 7, dudó, inseguro de la decisión correcta. Él, a su vez, buscó al administrador de la finca, Gavin. Pero Gavin, un nativo de las tierras de los ríos y un devoto seguidor de los 7, compartió su incertidumbre. La serena sonrisa de Iván adquirió un aire de santidad, encarnando la justicia del Padre. Caballeros, ya que no pueden llegar a un veredicto, ¿por qué no dejan que los 7 decidan? Propongo formar un santo tribunal de los 7 para juzgar este asunto. Gavin miró a Gonga, desafiante, y a Tima, afligida, y guardó silencio. Comprendió que esto era más que un caso de asesinato. Era una lucha por la autoridad judicial en el nido del águila. Independientemente de si el Tribunal Santo declaró que el acto de Gonga fue un accidente o un asesinato premeditado, la fe ganaría un punto de apoyo en los asuntos legales de la finca. A partir de entonces, todo infractor acudía al clan, socavando la autoridad del señor. Pero Gavin no se atrevía a oponerse abiertamente a la fe, temeroso de perturbar a los crecientes fieles. Tras dudar un poco, Gavin finalmente habló. Esperaremos a que el señor mismo resuelva esto. El rostro del hermano Iván se ensombreció. Pero Lord César está en Dorne. Puede que no regrese pronto. No, recibí un mensaje, respondió Gavin, observando atentamente a Iván. Llegó una carta diciendo que el señor está de regreso con las tropas. Iván está aturdido. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Señor César, más adelante está Eagles Point. El capitán no pudo contener una sonrisa, no solo por haber llegado a su destino, sino por el alivio de que su preciado barco finalmente se libraría de ese aterrador dragón. Aunque el dragón blanco no había provocado ningún incendio, su presencia mantenía al capitán y a la tripulación en vilo. Al oír esto, Samuel se dirigió a la proa y, efectivamente, vio la silueta familiar del nido del águila en el horizonte. Bañado por la luz dorada de la mañana, parecía sereno y hermoso. Sam, por fin tu dominio tiene un puerto de verdad, exclamó Margaery, protegiéndose los ojos con la mano mientras miraba con ansias hacia la orilla. Y ahora hay mucha más gente. ¿Cuántos viven aquí en el nido del águila? Poco más de 50.000, la última vez que revisé. Samuel no estaba del todo seguro. Esa era la cifra de su última visita, pero después de más de medio año de ausencia, no le cabía duda de que Chimán Colmillo de Tigre probablemente había traído aún más salvajes para asentarse. Un crecimiento increíble. Exclamó Margaery con admiración. A este ritmo, Nido del Águila pronto podría ser elevado a vizcondado. Samuel se encogió de hombros. Me escapé con la hija de Lord Mace. Estará demasiado ocupado queriendo cortarme la cabeza como para pensar en concederme un vizcondado. Los ojos de Margaery brillaron al reír. No te preocupes, Sam. Mi padre puede ser persuadido. Estoy segura de que te perdonará.
Samuel simplemente rió entre dientes, recordando cómo Margaery había tenido la valentía de proponerle fugarse de vuelta a Skireach. Claro que no pudo negarse. Pero eso sí creó bastantes complicaciones. Sin embargo, estas complicaciones podrían ser oportunidades. Si consiguiera la aprobación formal de Lord Mace Tyrell y se casara oficialmente con Margaery, habría logrado lo que otros podrían tardar décadas en conseguir. Pero si Mace se negaba a reconocer el matrimonio, se vería en serios problemas. Sus acciones en el dominio celestial lo habían enfrentado a la casa Lannister. Matar a la víbora roja le había granjeado la enemistad de los dornienses, y si añadía el dominio a su lista de adversarios, entraría en conflicto con Medio Poniente. Lo único que podía esperar ahora era que el escándalo de Cersei con su hermano desencadenara una lucha por el trono de hierro. Quizás no tan trascendental como la guerra de los 5 reyes, pero al menos un enfrentamiento entre 3 reyes. Con la muerte de Joffrey, la casa Lannister seguramente impulsaría al segundo hijo de Cersei, Tommen, al trono. Pero Stannis y Renly Baratheon no reconocerían al hijo ilegítimo de Cersei. Si ambos se proclamaban reyes y alzaban ejércitos en rebelión, eso haría que hubiera 3 reyes en el reino. Con Eddard Stark aún vivo, Robb Stark probablemente no seguiría la trama original y se proclamaría rey, y era probable que el propio Eddard apoyara a Stannis. También estaba Balon Greyjoy de las Islas del Hierro, quien podría aprovechar el caos para proclamarse rey también. Por lo tanto, una guerra de 3 reyes o incluso de 4 reyes era más que plausible. En medio del caos, los Lannister tendrían poco tiempo para perseguir a un señor menor como él. Si todo salía bien, Samuel podría aprovechar este tiempo para fortalecer su posición. Pero si lograba ganarse el favor de los Tyrell y casarse oficialmente con Margaery, sería ideal. Incluso si los Lannister finalmente se interesaran por él, estaría preparado. Sin embargo, era muy consciente de que no sería fácil. No era probable que el ambicioso pez inflado entregara voluntariamente a su única hija a un señor menor. Samuel sabía que primero tendría que evaluar la respuesta de los Tyrell. Mientras reflexionaba, el barco se acercaba lentamente al muelle de Eagle's Nest, donde les esperaba un grupo de bienvenida. Al desembarcar con Margaery, Samuel percibió de inmediato que algo andaba mal. Su mayordomo, Gavin, y Ser Top Flowers iban al frente, con sonrisas en el rostro, pero una inconfundible preocupación en la mirada. Junto a ellos estaba el hermano Iván, con una expresión serena y piadosa que lo hacía parecer la encarnación del mismísimo padre. Pero cuando sus ojos se posaron en la criatura sentada en el hombro de Samuel, su comportamiento tranquilo se transformó en sorpresa. ¿Un dragón?, preguntó Ser Top, sin poder creer lo que veía. Imposible. El hermano Iván se obligó a negarlo. Los dragones estaban extintos. Pero a medida que Samuel se acercaba, la forma de la criatura se hizo inconfundible. Era, en efecto, un dragón. Sus escamas de color blanco lechoso brillaban bajo la luz del sol, sus alas translúcidas dejaban rastros de niebla en el aire, mientras su cola larga y sinuosa se enroscaba alrededor del brazo de Samuel, y un par de brillantes ojos rojos y ardientes los miraban fijamente, penetrantes e intensos. «Un dragón», murmuró el hermano Iván con asombro, abrumado por emociones complejas. «Es un dragón». Ser Top se arrodilló, dejó la espada en el suelo y apretó la frente contra la tierra. «Bienvenido a casa, Lord César». Esto era mucho más reverencia de la que un banderizo solía mostrarle a su señor. «Bienvenido a casa, Lord César», gritó Gavin, y cualquier preocupación que aún le quedara se desvaneció. Él también se arrodilló en el suelo con una profunda reverencia. «Bienvenido a casa, señor César». Los demás sirvientes de la casa lo imitaron, uniéndose a sus voces en oleadas de adulación que se extendieron como una onda entre la multitud reunida. Fue como si un fuerte viento azotara un campo de trigo, y toda la isla se inclinara para honrar el regreso de su señor. Cleopatra, la dragona blanca, lanzó un grito agudo, liberando una ráfaga de aliento sulfúrico. Extendió sus alas y emprendió el vuelo, elevándose sobre las masas arrodilladas. Uno a uno, la gente se arrodilló, hasta que todos en el nido del águila se postraron a los pies de César, incluso el hermano Iván, quien se dio cuenta de que intentar afirmar la influencia de la fe sobre el poder judicial aquí tal vez había sido un error de cálculo. Por ahora, sin embargo, se unió a los demás, murmurando una oración mientras se inclinaba. Tras una gran ceremonia de bienvenida, Samuel fue escoltado de vuelta a su castillo, con Cleopatra revoloteando alegremente por el salón, llenándolo con sus gritos. Intimidados por la presencia del dragón, los vasallos y sirvientes de Samuel estaban visiblemente ansiosos, aún luchando por comprender cómo su señor había regresado de Dorne con un dragón.
El hermano Iván, por su parte, intentaba discretamente comprender el verdadero linaje de Samuel. ¿Era descendiente de los Targaryen? ¿Una reliquia valiría? ¿O quizás un fuego oscuro? En cualquier caso, una cosa estaba clara. Después de un siglo, un dragón volvía a sobrevolar Poniente. A partir de hoy, César sería un nombre para siempre marcado por la leyenda. ¿Algún problema durante mi ausencia?, preguntó Samuel, acomodándose en la silla del lord con una sonrisa relajada. Cleopatra, aparentemente satisfecha, se sentó en su hombro, rozándole juguetonamente la barbilla con la cola. Gavin dudó. Mi señor, teníamos un caso de asesinato. Los detalles eran complejos y me costó tomar una decisión, así que lo dejé sin resolver, a la espera de su regreso. ¿Un asesinato? Samuel arqueó una ceja, pero asintió. Muy bien, tráiganme a las partes implicadas. Sí, mi señor. Gonga, uno de los acusados y sirviente de la casa, ya estaba presente en la sala. Se acercó, temblando, arrodillándose, mientras traían rápidamente a Tima, la hermana de la víctima. Mi señor, explicó Gavin, lanzando una mirada cautelosa al hermano Iván, debido a la complejidad del caso, con cada parte insistiendo en su propia versión de los hechos, nos resultó difícil emitir un juicio. El hermano Iván propuso un juicio ante un tribunal sagrado. ¿Un tribunal santo? Samuel se rió entre dientes. El tribunal sagrado era el proceso judicial de la fe. Durante la unificación de los 7 reinos, la fe ostentaba un inmenso poder, con una orden armada y el derecho a impartir justicia. Pero el rey Maegor el Cruel había proscrito a la fe militante, y el rey Jaehaerys el Conciliador había arrebatado la autoridad judicial a la fe. Desde entonces, la fe había quedado relegada a servir como herramienta del trono de hierro para mantener la unidad. Sin embargo, allí estaba el hermano Iván, aparentemente intentando reavivar la influencia de la fe en el nido del águila. Muy bien, dijo Samuel con una sonrisa, como caballero de los 7, acepto la idea. Todos, incluido el hermano Iván, quedaron momentáneamente atónitos ante su acuerdo. Pero antes de que Iván pudiera saborear el momento, Samuel añadió. Tima, eres una doncella, ¿correcto? Tima asintió sin dudarlo. Sí, mi señor. Bien, entonces representarás a la doncella. El hermano Iván sintió una punzada de inquietud. Tima era la hermana de la víctima, y asignarla al tribunal parecía muy irregular. Normalmente, la fe nombraba a los miembros del tribunal. Al menos, así había sido hasta Jaehaerys. Sin embargo, Iván se encontró incapaz de protestar en presencia de un señor con un dragón. Samuel se dirigió entonces a Oona, la esposa de Gavin. Oona, hace poco diste a luz, ¿verdad? Representarás a la madre. Sí, mi señor. Hermano Iván, continuó Samuel, mirando el collar del septón. Creo que sirves a la anciana, ¿no? Sí, mi señor, dijo Iván, aunque su inquietud aumentó. Pensándolo mejor, intervino Samuel, Lady Melisandre, ¿representaría usted a la bruja? Con mucho gusto, dijo Melisandre haciendo una reverencia, sin importarle su falta de fe en los 7 dioses. Iván se dio cuenta inmediatamente de que lo habían engañado. Y no podía acusar a la otra parte de excluirlo deliberadamente. Después de todo, Samuel lo había invitado. Ser Lucas Daine, por favor represente al guerrero. Sí, señor. Maestro Smith Buso, por favor represente al herrero. A su servicio, mi señor. Gavin, tú representas al padre. Sí, señor. Como señor, ejecutaré yo mismo a los criminales, por eso hoy soy el portavoz del extraño en el mundo mortal. Después de decir esto, la majestuosa mirada de Samuel recorrió lentamente a toda la audiencia y finalmente se detuvo en el rostro del hermano Iván. Ahora declaro que comienza el juicio. Por orden de Samuel, el juicio comenzó en serio. Representando al padre, Gavin comenzó presentando los detalles del caso a la multitud reunida, relatando las declaraciones de ambas partes sin prejuicios. Samuel escuchó en silencio, con expresión indescifrable. Sin embargo, su mirada se desvió momentáneamente hacia el sacerdote Iván cuando Gavin le contó cómo Gonga había corrido al septo en busca del perdón de los 7. El hermano Iván, con la cabeza agacha, parecía perdido en sus pensamientos. Cada uno mantiene su versión de los hechos, dijo finalmente Samuel con expresión vacía. ¿Tienen alguna prueba que respalde sus afirmaciones? Mi señor, lo juro por los 7. Gritó Gonga. Lo que quiero son pruebas, no juramentos, respondió Samuel con frialdad. Mi señor, ¿sí? Intervino Tima rápidamente. Habla, le pidió Samuel. Me opongo. Dijo finalmente el hermano Iván. Como Tima representa a la doncella en el jurado, no puede ser testigo de la víctima. Objeción desestimada, respondió Samuel.
Hermano Iván, usted es solo un observador y no tiene autoridad para interferir en este juicio. Le sugiero que guarde silencio o haré que lo expulsen. Luego se volvió hacia Tima. Señorita Tima, para ser justos, debo recordarle. Como miembro del jurado, no puede servir como testigo. Sin embargo, si tiene pruebas materiales u otros testigos, se aceptarán igualmente. De pie en el salón, bajo la atenta mirada de todos los presentes, Tima se mantuvo serena. Tengo pruebas materiales, mi señor. Gonga afirma que mató accidentalmente a mi hermana mientras la disciplinaba. Pero la verdad es que mi hermana nunca eludió sus deberes ni cometió ninguna falta. Si no me cree, puede consultar su historial laboral y preguntar a las otras mujeres que trabajaron con ella en la viña. Samuel se volvió hacia Gavin. Saca el historial laboral de Tiffy. Gavin sacó rápidamente un pergamino enrollado de su manga y se lo entregó. Samuel comprendió enseguida que Gavin debía de conocer ya las verdaderas circunstancias del caso, pero que la influencia de la fe lo había intimidado demasiado como para emitir un juicio. Después de una breve revisión, Samuel vio que Tiffy había ganado consistentemente todos los puntos por su trabajo, incluso había recibido puntos de bonificación en múltiples ocasiones, lo que evidenciaba que había sido una trabajadora ejemplar. Gonga, dijo Samuel, afirmas que estabas disciplinando a Tiffy. ¿Qué motivos tenías para hacerlo? Yo, balbuceó Gonga, incapaz de encontrar una respuesta, con la frente cubierta de sudor frío. Lanzó una mirada desesperada al hermano Iván, pero el septón se negó a sostener su mirada. Este pequeño gesto enfureció a Samuel. Se levantó bruscamente y declaró a Gonga culpable de asesinato. Acordado. 1 a 1, los otros 6 miembros del jurado expresaron su acuerdo. Tima, sin apenas disimular su euforía, incluso hizo un pequeño gesto de victoria con el puño. Decisión unánime, pronunció Samuel con tono gélido. Gonga, eres culpable de asesinato. Como señor del nido del águila, te condeno a muerte. La ejecución será inmediata. ¡No! Gritó Gonga desesperado. Mi señor, solo estaba cuidando la viña en su nombre. Lo hice por usted. Has deshonrado mi nombre, respondió Samuel con frialdad. No. Solo era una humilde salvaje. ¿Por qué? Esto no es justo. Exijo un juicio por combate. Samuel arqueó la ceja mientras miraba a Gonga con una mezcla de desprecio y diversión. Si bien tenía la autoridad para negar un juicio por combate, la petición le hizo gracia. Muy bien, dijo Samuel sonriendo. Gonga, has servido al nido del águila, así que te daré una última oportunidad. ¿Lucharás tú mismo o nombrarás a un campeón? De los 4 caballeros del nido del águila, él mismo, Chimán Colmillo de Tigre, Lucas Daine y Top Flores, solo 2 permanecieron en la isla, ya que Chimán estaba de expedición. Quedaban Lucas y Todd, ninguno de los cuales respondió a la mirada suplicante de Gonga. Parece que tendrás que enfrentarte a esto solo. Samuel se burló y le hizo un gesto a un sirviente. Dale una espada. El escudero, Katu, le entregó su espada larga a Gonga, quien la tomó de mala gana, esperando que nadie se ofreciera a luchar en nombre de una mujer salvaje muerta. Pero había subestimado el sentido de justicia de un caballero. Antes de que Samuel pudiera pedir voluntarios, tanto Lucas Daine como Top Flowers dieron un paso al frente simultáneamente. Mi señor, permítame defender a Lady Tiffy y luchar por su justicia. La desesperación se apoderó del rostro de Gonga. Pero le esperaban peores noticias. No hace falta, dijo Samuel, negando con la cabeza. Lady Tiffy ya tiene una campeona, Cleopatra. Ambos caballeros se detuvieron, perplejos por ese nombre desconocido, hasta que vieron al dragón blanco en el hombro de Samuel emprender el vuelo. Gonga, dijo Samuel con frialdad, tu oponente es el dragón. Vamos, si puedes matarlo, creeré que los dioses te favorecen de verdad. El rostro de Gonga palideció al enfrentarse a su imposible adversario. Contra Lucas o Todd, podría haber tenido pocas posibilidades de sobrevivir. Pero un dragón. Observó aterrorizado cómo el dragón blanco se elevaba sobre él, una mancha de escamas pálidas en el aire. Comencemos con una oración, declaró Samuel. El hermano Iván dio un paso adelante, pero para su consternación, Samuel se volvió hacia la sacerdotisa roja que estaba a su lado. Lady Melisandre, usted dijo que los dragones están hechos de fuego, carne del Señor de la Luz. Guíanos en la oración. Con gusto. Melisandre avanzó con gracia hacia el centro del salón. El rubí de su collar brillaba con una luz roja como la sangre. Señor de la Luz, cuida de nosotros. El hermano Iván quiso intervenir, pero dudó, demasiado intimidado por Samuel.
De repente, se sintió invadido por el temor al darse cuenta de que la influencia de la fe en el nido del águila se veía amenazada por un poderoso rival. Señor de la luz, protégenos. Continuó Melisandre. La multitud comenzó a hacer eco de sus palabras. Señor de la luz, guíanos a través de la oscuridad y la ignorancia. Brilla sobre nosotros, gran Rior. Enciende las llamas sagradas para nosotros. Muéstranos la verdad o la falsedad de este hombre. Si es culpable, concédele la muerte. Si es honesto, concédele fuerza. Porque la noche es oscura y llena de terrores. Concédenos tu sabiduría. Terminada la oración, comenzó el combate. El dragón blanco se abalanzó sobre él y sus afiladas garras le cortaron el rostro a Gonga, dejándole un corte sangriento. Gonga gritó y agitó salvajemente su espada en todas direcciones, con la esperanza de defenderse del dragón. Pero sus esfuerzos fueron inútiles. Una sola espada no pudo protegerlo. En cuestión de momentos, Cleopatra había abierto numerosas heridas en el cuerpo de Gonga y su sangre se acumulaba en el suelo en pequeños arroyos. El dragón no parecía tener prisa por terminar la pelea, jugando con su presa como si disfrutara del espectáculo. Los gritos de Gonga se hicieron más débiles y desesperados. No podía seguir la velocidad del dragón, que atacaba el aire con furia. Entonces, ya sea por intervención divina o pura suerte, su espada dio un golpe rozando las escamas del dragón, enviando una lluvia de chispas. Pero la espada no logró atravesar la armadura del dragón. Sin embargo, el golpe de refilón enfureció a Cleopatra. El dragón flotó en el aire, extendió sus alas y rugió. Entonces, con una ráfaga de llamas, el dragón desató una ráfaga de fuego en la cara de Gonga, derritiendo sus ojos mientras una masa gelatinosa se deslizaba por sus mejillas carbonizadas. El fuego encendió su cabello y barba, creando una corona de llamas del doble del tamaño de su cabeza. La sala se llenó del hedor acre de carne quemada y los gritos agonizantes de Gonga ahogaron todos los demás sonidos. El abrasador fuego del dragón lo consumió por completo, reduciéndolo a cenizas. Su carne y huesos se desvanecieron, dejando solo un montón de cenizas pálidas. Un penetrante olor a carne quemada flotaba en el aire, un duro recordatorio para todos los presentes. Solo Melisandre parecía eufórica, como si presenciara el poder de su dios manifestado ante ella. Sentado una vez más, Samuel declaró con voz solemne: los dioses han emitido su veredicto. Gonga es culpable. Gonga es culpable, repitieron los otros 6 jurados, dando por concluido el caso. El hermano Iván, aunque había previsto este resultado, permaneció profundamente perturbado por el aterrador poder del dragón. Y este era solo un dragón joven. Su fuerza ya superaba la capacidad humana para enfrentarse a él. A medida que maduraba, su poder solo crecería, hasta que un día dominaría el campo de batalla como Valerión el Terror Negro, quien en su mejor momento podía tragarse un toro entero, sumir pueblos enteros en las sombras e incinerar cientos con un solo aliento. Al ver al dragón blanco volver a posarse en el hombro de Samuel, el hermano Iván se dio cuenta de que tendría que reconsiderar su estrategia para difundir la fe en el nido del águila. 2 sirvientes barrieron silenciosamente las cenizas del salón y luego salieron con paso cauteloso. Los leales sirvientes de Samuel observaban en silencio cómo un antiguo camarada había desaparecido por completo del mundo. Fue un momento complejo, que evocaba tanto una sensación de pérdida como una renovada conciencia. Sin embargo, junto con esta conciencia, llegó una comprensión más profunda de la autoridad de su señor. Una vez más, recordaron exactamente quién gobernaba el nido del águila. Ni siquiera los dioses podían eclipsar la influencia de César allí. Que el caso de Gonga sirva de lección, resonó la voz de Samuel en el silencioso salón. Sentado en lo alto de su plataforma, habló con tono serio. Para evitar cualquier abuso de autoridad entre mis funcionarios, he decidido establecer un grupo de supervisión. Este grupo supervisará las acciones de todos los funcionarios de la casa, incluido el administrador de la finca. Si algún miembro viola la ley, este grupo investigará y me informará directamente para que se dicte sentencia definitiva. Gavin sintió un escalofrío al comprender rápidamente la importancia de la autoridad de este nuevo grupo. Naturalmente, no se atrevió a oponerse a la orden de su señor, pero preguntó con cautela: «Mi señor, ¿cuántos estarán en este grupo y quiénes serán?» «Por ahora, empezaremos con 3 miembros», respondió Samuel. «Serán Ser Lucas Daine, Alunt y la señorita Tima. Su mandato será de 1 año, tras el cual evaluaré su desempeño y decidiré si los renuevo o los reemplazo». Los 3 individuos nombrados rápidamente dieron un paso adelante, inclinándose ante su señor en reconocimiento. Los demás en la sala tuvieron reacciones encontradas. A nadie le sorprendió el nombramiento de Lucas Daine.
Después de todo, el caballero dorniense había demostrado constantemente ser confiable y merecedor del cargo. Pero la elección de los otros dos causó cierta sorpresa. Alunt era escudero de Ser Top Flores, y su nombramiento tenía sentido si Samuel buscaba un representante de los Reatsman. Pero Tima, incluso si Samuel quería incluir a un representante salvaje, había otros con credenciales más sólidas que ella. Varias teorías rondaban en la mente de la gente, pero nadie se atrevía a expresarlas. El propio Samuel no ofreció ninguna explicación. No estaba completamente seguro de si este grupo de supervisión realmente frenaría los abusos de poder. Pero la gobernanza requería experimentación y adaptación, haciendo ajustes a medida que surgían los problemas. Después de confirmar la creación del grupo de supervisión, Samuel centró su atención en el hermano Iván. Desde la sentencia de Gonga, el septón había permanecido en silencio, con la cabeza gacha como un pájaro abatido. Quizás presenciar el temible poder del dragón había apaciguado cualquier deseo de cuestionar la autoridad de su señor. Aún así, Samuel no estaba dispuesto a relajar su vigilancia. No se podía permitir que la fe ejerciera una influencia descontrolada en el nido del águila. Tenía que haber un contrapeso. A todos, les presento a alguien, anunció Samuel, señalando a la mujer vestida de rojo que estaba a su derecha. Esta es Lady Melisandre, sirvienta de R'hllor, el dios rojo. Con elegancia y gracia, Melisandre dio un paso adelante, haciendo una reverencia al grupo reunido. Maestro Vidor, continuó Samuel, dirigiéndose a uno de sus oficiales superiores, organizará un equipo para construir un templo para el dios rojo aquí en la finca. Lady Melisandre le proporcionará los detalles de su diseño. Sí, mi señor. Vidor echó una rápida mirada al hermano Iván, quien permaneció en silencio, con la cabeza gacha, como si no hubiera oído la orden. Señor César, que el Señor de la Luz te bendiga, dijo Melisandre, expresando su gratitud. Inicialmente, esperaba convertir plenamente a este príncipe profetizado a la fe de R'hllor, expulsando así todas las demás creencias del territorio. Sin embargo, con el tiempo, se hizo evidente que Samuel no era un seguidor dócil. Si bien no se había opuesto abiertamente al dios rojo, había cierta cautela en su actitud, una reserva que parecía provenir de algo más profundo. Pero Melisandre no se inquietaba. Confiaba en que, a medida que se acercaba el fin profetizado, este elegido reconocería cada vez más sus propias limitaciones y se rendiría al poder radiante de R'hllor. Gavin, dijo Samuel dirigiéndose a su mayordomo, ponme al día sobre el progreso de la propiedad. La finca prospera, mi señor, respondió Gavin con respeto. Nuestra población ha aumentado constantemente y ya supera los 70.000. Tribus salvajes de las regiones circundantes han jurado lealtad, y Ser Chiman lidera una expedición al noreste, que debería traer aún más. Si esta tendencia continúa, nuestro crecimiento poblacional será sustancial. En cuanto a la producción, nuestra producción de brandy ha aumentado para satisfacer la demanda, y los viñedos ahora producen uvas frescas de forma constante. Esto significa que estamos reduciendo gradualmente nuestra dependencia de ingredientes importados, maximizando así nuestras ganancias. Las minas de plata también producen de forma constante, con un promedio de 270 onzas diarias. Samuel escuchaba en silencio, complacido con el progreso de la finca. Gavin había demostrado ser un administrador confiable, gestionando innumerables asuntos con eficiencia y precisión. Comenzó a considerar otorgarle a Gavin un título formal. Aunque el mayordomo no había ganado la gloria en el campo de batalla, sus contribuciones al nido del águila no fueron menos significativas. Justo cuando Samuel reflexionaba sobre la mejor manera de recompensar a su mayordomo, el tono de Gavin se tornó más serio. Sin embargo, hay un asunto que se ha vuelto bastante complicado y no he sabido cómo resolver lo que es canje de puntos de trabajo. Samuel frunció el ceño. Eaglesnes debió gran parte de su rápido desarrollo a tres factores principales: las ganancias del brandy y la plata, las generosas inversiones y el uso estratégico de las promesas futuras por parte de Samuel. De estos, el préstamo más grande fue en forma de puntos de trabajo. Al emitir puntos de trabajo, una moneda vacía en ese momento, Samuel había reclutado a miles de salvajes para construir su castillo, prometiendo que cada punto de trabajo eventualmente valdría una moneda de cobre, canjeable una vez que el castillo estuviera terminado. Cuando el castillo estuvo terminado, Samuel estaba en desembarco del rey, y Gavin había aplazado el pago, diciendo que esperarían al regreso del señor. Tras el regreso de Samuel, la convocatoria de guerra del Trono de Hierro proporcionó otra razón para retrasarlo. Pero la gente no esperaría eternamente. Cualquier retraso adicional corría el riesgo de incitar la frustración popular.
Quizás no desembocara en una rebelión abierta, pero sin duda socavaría la autoridad de Samuel. El problema era que Samuel simplemente no tenía los fondos para una redención completa. Alguna vez había esperado usar los 70.000 dragones de oro prometidos por Lord Tywin a la casa Dayne, pero como el señor Lannister probablemente ahora ansiaba verlo muerto, esa promesa estaba descartada. Lo pensaré, dijo Samuel. Después de la reunión, Samuel regresó a sus aposentos. Irónicamente, desde la finalización de su castillo, apenas se había alojado allí, pasando la mayor parte del tiempo viajando. La habitación estaba impecable, bien cuidada por los sirvientes, con sus muebles de madera morada, modestos pero dignos de la dignidad de un noble. La cama era grande y acolchada con plumas, cubierta con suaves sábanas de seda. Una puerta al costado de la habitación conducía a un baño privado, donde los sirvientes ya le habían preparado agua caliente. Samuel se quitó la ropa y se sumergió en la bañera, sintiendo el agua tibia envolviéndolo. Dejó escapar un profundo suspiro de alivio cuando el calor alivió el cansancio del viaje. Cleopatra, su dragón blanco, no parecía impresionada por el agua. Tras unas cuantas salpicaduras con sus alas, salió volando por la ventana abierta. A Samuel no le preocupaba. La dragona estaba bien entrenada y no dañaría a nadie a menos que la provocaran. Si tenía hambre, cazaba animales salvajes en el bosque. Acostado en la bañera, miraba distraídamente el ornamentado tapiz Mirish en la pared de enfrente. Había perdido la noción del tiempo cuando oyó que se abría la puerta. Pensando que era un sirviente rellenando el agua, no reaccionó. Entonces, al percibir el familiar aroma de las rosas, Samuel giró la cabeza y vio a Margaery Tyrell parada allí, sonriendo tímidamente. Sus delicados rasgos parecían sacados de una pintura, su piel suave como la crema, con un ligero rubor de un baño reciente. Sus rizos castaños, húmedos y ligeramente enredados, caían en cascada sobre sus hombros. Llevaba un vestido verde pálido, cuyo escote acentuaba su esbelta cintura y la seductora curva de su escote. Combinada con su actitud serena y noble y su sonrisa dulce y cálida, era verdaderamente cautivadora. ¿Necesita ayuda, señor César?, preguntó Margaery con una sonrisa burlona. Samuel tragó saliva. ¿Qué tipo de ayuda? Canjeando esos puntos de trabajo, respondió con una sonrisa. Es una suma considerable. ¿Te gustaría un préstamo de la casa Tyrell? ¿La casa Tyrell estaría dispuesta a prestarme dinero? Margaery se encogió de hombros. Siempre podemos preguntarle a mi familia. Ah, entonces quieres que vaya contigo a Alto Jardín. Claro, hizo un puchero juguetón. ¿O no quieres que sea tu esposa? Claro que sí. Pero si voy a Alto Jardín, temo que Lord Mace me ate y me entregue a los Lannister. No lo haría, respondió Margaery con una mirada firme. A menos que quiera perderme como hija. ¿No confías en mí, Sam? Samuel estaba a punto de responder, pero se detuvo. En ese momento, Margaery desató los cordones de su vestido, dejando que éste se deslizara por sus hombros. No llevaba nada debajo. Su piel brillaba con un brillo perlado, su figura estaba perfectamente proporcionada, haciendo que el pulso de Samuel se acelerara y su respiración se entrecortara. Seamos completamente sinceros, dijo Margaery con una sonrisa tierna y acogedora. ¿De acuerdo? No había forma de que Samuel pudiera decir que no. Un grito familiar se escuchó fuera de la ventana. Cleopatra regresaba e intentaba entrar volando. Hacer clic. Samuel cerró la ventana con decisión y luego atrajo a las mujeres que estaban frente a él hacia sus brazos. El agua de la bañera salpicó todo el suelo. A la mañana siguiente, cuando Samuel abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro radiante y encantador de Margaery. La joven en sus brazos aún dormía, su delicada y suave piel descansaba suavemente contra él. Samuel no pudo evitar admirarla, cautivado por la sensación de su calor. Su movimiento despertó a Margaery. Sus miradas se cruzaron y una chispa de emoción silenciosa se transmitió entre ellos. Buenos días, mi caballero, lo saludó Margaery, con una sonrisa tan fresca como el rocío de la mañana. Buenos días, mi rosa, respondió Samuel, acercándola y capturando sus suaves y rosados labios en un beso. Tras un largo abrazo, Margaery lo apartó con ternura, sin dejar de sonreír con ternura. Como amante recién iniciada, aún no estaba acostumbrada a tanta intensidad. Samuel salió de la cama, recogió la ropa esparcida y le entregó el vestido a Margaery. Gracias, Sam, dijo dulcemente, poniéndoselo y preguntando. Entonces, ¿estás listo para volver a Alto Jardín conmigo? Claro, respondió Samuel, poniéndose una camisa de lino. Si tu padre no está de acuerdo con nuestro matrimonio, te llevaré de vuelta. De todas formas, ya había planeado visitar Alto Jardín.
Después de todo, no podía fugarse con la hija de una gran casa. Sería un perjuicio no solo para Margaery, sino también para la posible alianza que su estatus le brindaba. Una Rosa de Alto Jardín no era una mujer cualquiera. Era la hija única de Lord Mace Tyrell. Casarse con ella elevaría inmediatamente a Samuel a uno de los nobles más influyentes del dominio. Fugarse, en cambio, lo convertiría en un fugitivo y un paria. Margaery le guiñó un ojo juguetonamente. No será tan fácil sacarme de Alto Jardín. Pero no te preocupes. Estoy segura de que puedo convencer a mi abuela. Y una vez que esté de acuerdo, mi padre no tendrá más remedio que asentir y entregarme a ti. Ah, ¿sí? ¿Tanto le gustó a Lady Olenna? Bromeó Samuel. Margaery rió entre dientes, con un brillo travieso en los ojos. Siempre decía que eras astuto y astuto, destinado a lograr grandes cosas. ¿Es un cumplido o un insulto? Samuel fingió fruncir el ceño, abrazándola y dándole una palmada juguetona. Margaery soltó un pequeño jadeo de sorpresa, pero sus ojos brillaron de alegría. Sus miradas se cruzaron, y el ambiente volvió a ser cálido e íntimo. Momentos después, volvieron a estar abrazados. No fue hasta que el sol ya estaba en lo alto que Samuel finalmente salió de su habitación, con aspecto muy satisfecho de sí mismo. La encantadora Rosa que había dejado atrás estaba demasiado agotada para levantarse de la cama. Dicen que nada es tan gratificante como la conquista, especialmente la de una mujer tan noble y cautivadora como ella. La sensación de logro que sintió Samuel fue incomparable. Lleva el desayuno a la habitación de Lady Margaery, le ordenó a la criada apostada afuera de la puerta. Sí, mi señor, respondió ella sonrojándose mientras se apresuraba a alejarse. Mientras Samuel se dirigía al comedor, no pudo evitar notar lo excepcionalmente brillante y despejado que parecía el cielo ese día. El azul era suave como la seda, y los pájaros cantaban alegremente, aunque un pájaro parecía inusualmente grande y ruidoso. Espera. Eso no era un pájaro, era su dragón. Cleopatra se abalanzó con un grito, y su cabeza triangular se estrelló contra su pecho en una muestra de afecto, ¿o fue una reprimenda? Samuel se dio cuenta de que cerrarle la ventana la noche anterior debió haberla dejado sintiéndose abandonada. Sujetándole las alas para estabilizarla, intentó consolarla. Cleopatra, sin embargo, se agitó y se retorció en sus brazos, haciéndolo retroceder varios pasos con una fuerza sorprendente. Está bien, está bien. Ya eres lo suficientemente grande como para dormir sola, Samuel le habló como si fuera una niña. En respuesta, Cleopatra levantó la cabeza y desató una ráfaga de fuego que casi alcanza su rostro. Aunque el rasgo no quemado de Samuel lo protegió de las llamas, aún así terminó cubierto de hollín y cenizas. Cleopatra siseó divertida, y él no pudo evitar la sensación de que se regodeaba un poco. Pero con esa última bocanada de fuego, su frustración pareció disiparse. Se acurrucó en sus hombros, satisfecha. Después de un enjuague rápido y un cambio de ropa nueva, Samuel finalmente llegó al comedor. El desayuno era abundante. Avena, venado asado, huevos duros, fresas con crema y su plato personal. Caldo de hueso de dragón. Después de los esfuerzos de la noche anterior, Samuel tenía un apetito voraz, y Cleopatra también se servía con entusiasmo su plato. Tuvieron que rellenarle las porciones 3 veces. Mientras bebía su caldo de hueso de dragón y sentía que su mente se agudizaba, una idea lo golpeó. ¿Qué pasaría si Cleopatra también bebiera caldo de hueso de dragón? Empujó el cuenco hacia el dragón. Cleopatra lo olió, pero se dio la vuelta con un gesto arrogante de la cabeza, volviendo a la carne de venado. Somos exigentes, ¿no? Decidido a no permitir ese comportamiento, Samuel la sujetó y la obligó a beber una cucharada de caldo. Cleopatra forcejeó brevemente, batiendo sus alas y liberando bocanadas de vapor caliente. Pero a medida que el caldo se asentaba en ella, se quedó quieta, como si percibiera algo inusual. Ahora, sin que nadie se lo pidiera, hundió con entusiasmo su cabeza en el cuenco, bebiendo el resto del caldo por sí sola. Samuel observaba, sumido en sus pensamientos. Desde que nació Cleopatra, había albergado una preocupación persistente: el lento ritmo de crecimiento de un dragón. Los Targaryen, tras huir de Valiria, esperaron más de un siglo en Rocadragón antes de intentar conquistar Poniente. ¿Por qué esperar tanto? En resumen, necesitaban tiempo para que sus dragones crecieran. Cuando llegaron a Rocadragón, tenían 5 dragones, pero solo Valerion sobrevivió los años siguientes. Por suerte, 2 huevos de dragón habían eclosionado y sus crías, Vagar y Meraxes, pero necesitaron décadas de crecimiento antes de ser útiles en combate. Si la historia demostró algo, fue que los dragones maduraban a un ritmo agonizantemente lento.
Aunque Samuel ya tenía su propio dragón, Cleopatra aún era demasiado joven para montarlo. Sus llamas solo podían soportar una pequeña escaramuza, ni de lejos la devastación de un dragón adulto. Si quería conquistar Poniente con ella, necesitaría encontrar una manera de acelerar su crecimiento. Mientras observaba a Cleopatra terminar su caldo y luego desplegar sus alas con energía renovada, Samuel se preguntó si acababa de encontrar una solución. Sin perder ni un segundo más, terminó su propio desayuno y luego condujo a Cleopatra al almacén. Dentro estaban los cráneos de dragón que había sacado de contrabando de desembarco del rey. 2 de los cráneos habían sido hervidos para preparar caldo tantas veces que se habían vuelto pálidos y calcáreos, perdiendo sus propiedades mágicas. Pero los otros 5 seguían oscuros y brillantes como el ónix, irradiando un brillo misterioso y sobrenatural. Estos cráneos habían sido una valiosa fuente de caldo de hueso de dragón, lo que mejoraba la agudeza mental de Samuel. Pero si también podían acelerar el crecimiento de Cleopatra, no dudaría en usarlos con ese fin. Un dragón adulto valía ejércitos. Y si necesitaba más huesos de dragón, siempre podía hacer otro viaje a desembarco del rey. Mira, Cleopatra. Estos son tus parientes. ¿Reconoces a alguno? Bromeó Samuel, dándole una palmadita en la cabeza. Cleopatra batió sus alas, siseando suavemente mientras inspeccionaba los cráneos, aunque él no podía decir si los reconocía o no. Tomó una de las calaveras más oscuras y se la ofreció. Anda, pruébala. Te hace bien. Cleopatra se inclinó hacia adelante para olerlo, pero parecía vacilante, tal vez renuente a masticar los huesos de sus parientes. Pero el persistente sabor del caldo debe haber despertado su apetito, porque después de un momento, abrió las mandíbulas e intentó dar un mordisco tentativo. Crujido, crujido. Cleopatra se apartó de inmediato, siseando de frustración. Ni siquiera había logrado hacer una agolladura. Irritada, atacó el cráneo con un chorro de fuego. En lugar de agrietarse, el hueso de dragón solo brilló con más intensidad, reflejando las llamas como una noche estrellada. Cuando las llamas demostraron ser ineficaces, finalmente se dio por vencida. Bueno, supongo que tendremos que limitarnos a la sopa, reflexionó Samuel, acariciándose la barbilla. Parecía que la única manera de alimentar a Cleopatra era hervir los huesos en caldo. Con suerte, esto realmente ayudaría a acelerar su crecimiento. No quería dejar un dragón para que lo criaran sus nietos. Cuando Samuel salió del almacén, encontró a su mayordomo Gavin esperándolo afuera. «Mi señor, ¿descansó bien anoche?», preguntó Gavin con un tono que mezclaba curiosidad y aprobación. Estaba claro que apoyaba incondicionalmente el encuentro de Samuel con la rosa de Alto Jardín, ya que solo podía iluminar el futuro del nido del águila. Samuel simplemente rió entre dientes. «No está mal. ¿Qué te pasa?». «Se trata de los puntos de trabajo», Samuel asintió con confianza. «Díganle a la gente que en 15 días podrán canjear todos sus puntos de trabajo». Gavin parpadeó, con expresión de incertidumbre. «¿De verdad podemos permitirnos eso, mi señor?». «No», la sonrisa de Samuel se ensanchó. «Pero puedo darles maneras de gastar sus puntos». «¿Formas de gastarlos?». «Sí. Ven y te lo explicaré». Cayó la noche, pero la habitación de Melisandre nunca estaría del todo a oscuras. Docenas de velas ardían con intensidad en cada rincón, ahuyentando las sombras y conteniendo la noche que se acercaba. Melisandre estaba sentada frente a la chimenea, con los ojos cerrados, murmurando una oración en silencio. Estaba envuelta en su túnica carmesí, una figura etérea y amenazante a la vez. Llamas doradas y carmesí danzaban y se retorcían ante ella, parpadeando y fusionándose en visiones extrañas y fascinantes, cada una de ellas mezclada con un toque de horror silencioso. La sacerdotisa roja tembló, la sangre ennegrecida goteaba de sus ojos, hirviendo y humeando mientras caía al suelo. Con una respiración temblorosa, metió las manos en el fuego y se le escapó un sonido, en parte de agonía y en parte de éxtasis. Las llamas subieron por su piel pálida e inmaculada, como la suave caricia de un amante, infundiéndole un anhelo extraño y embriagado. Meliel, una voz de mujer, llena de desesperación, resonó en sus oídos. Tema número 7. Siguió la voz de un hombre. Melisandre se perdió en su visión y comenzó a llorar. Sus lágrimas se disolvieron en llamas, desapareciendo antes de que pudieran caer. Toc, toc. El sonido rompió su trance. Abrió los ojos y la neblina de dolor y confusión desapareció, reemplazada por su expresión habitual de serena devoción. Cuando abrió la puerta, encontró a Samuel parado allí. «Señor César», lo saludó Melisandre con una ligera reverencia. «¿Aún está despierta, Lady Melisandre?». «Rara vez duermo». Se hizo a un lado para dejarlo entrar. «¿Insomnio?».
Dormir es una invitación a la muerte, y los sueños son los murmullos de dioses falsos que buscan arrastrarnos a una oscuridad sin fin, dijo con gravedad. Así que prefiero velar junto al fuego toda la noche, bañándome en la llama sagrada del Señor de la Luz. Ella está completamente loca, Samuel pensó, cuestionando de repente la sabiduría de buscar su consejo. Veo preocupación en tus ojos, Lord César, observó Melisandre, con su mirada ardiente fija en él. Dime. Quizás pueda ayudarte. Me estoy preparando para viajar a Alto Jardín, dijo Samuel, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Te preocupa que los Tyrell puedan tener malas intenciones hacia ti? Terminó Melisandre su frase. Más o menos, admitió. No era que dudara de Margaery, pero no podía confiar en que Lady Olenna o Lord Mace compartieran sus deseos. Mace Tyrell, en particular, podría ser lo suficientemente impulsivo como para entregarlo a los Lannister como muestra de buena voluntad. Pero ir a Alto Jardín no era opcional. Esperar el momento oportuno en el nido del águila no era precisamente una solución. El potencial de la isla era limitado y Cleopatra aún estaba lejos de ser un arma decisiva en el campo de batalla. Aunque su crecimiento se había acelerado gracias al caldo de hueso de dragón, pasarían años antes de que pudiera realmente cambiar el rumbo de la guerra. Si Tywin Lannister lograba asegurar su control sobre los 7 reinos y finalmente dirigía su atención al nido del águila, Samuel se vería obligado a huir. Entonces necesitaba el apoyo de Alto Jardín. Por suerte, no estaba del todo desprevenido. Planeaba detenerse en Colina del Cuerno y llevarse consigo a Lord Ramdil Tarly, y quizá también a Lord Florent de Aguas Claras. Con el apoyo de su padre y su tío, aunque Mace Tyrell se mostrara reacio, no podría simplemente entregar Samuel a los Lannister. Aún así, con todos sus planes en marcha, Samuel se mantuvo cauteloso, razón por la cual había buscado a Melisandre. No te aconsejo que vayas a Alto Jardín, advirtió Melisandre. Él permaneció impasible. ¿Y eso por qué? Porque en las llamas vi rosas marchitarse, murmuró, mirando fijamente el fuego, con el rostro enrojecido por su resplandor. Sangre negra inunda Alto Jardín, consumiéndolo todo. El castillo blanco se derrumba bajo una marea oscura, las sombras se funden en calaveras, el gris y el blanco se entremezclan en el cielo, provocando un frío que extingue cada llama, presagiando muerte y ruina. Su canto tenía un poder misterioso y cautivador, pero Samuel no se conmovió. Sabía que las visiones de esta mujer a menudo estaban plagadas de malas interpretaciones. Además, las profecías no siempre estaban destinadas a hacerse realidad. Él mismo lo había comprobado en Skireach. El incendio del septo le había mostrado una visión de Joffrey ordenando una masacre, convirtiendo a la ciudad entera en una pesadilla. Sin embargo, cuando Samuel mató personalmente al odiado rey, no hubo masacre. Se dio cuenta de que incluso el Señor de la Luz no podía verlo todo. Ni la muerte de Joffrey ni la eclosión del dragón habían aparecido en ninguna visión. Si alguien argumentara que estos sucesos eran demasiado triviales como para merecer una advertencia divina, se estaría agarrando a un clavo ardiendo. Luego estaba la profecía sobre su propia identidad. Samuel sabía que no era la reencarnación de Azor Ahai, ni había nacido entre la sal y el humo. En cuanto a la espada roja ardiente y el dragón que emergía de la piedra, eran cosas que había logrado mediante una astuta planificación. El verdadero Azor Ahai renacido probablemente fue Jon Snow o Daenerys Targaryen. ¿Todo lo que ves en las llamas se hizo realidad? Preguntó. Esto es más que una simple visión, respondió Melisandre. La profecía es un arte que requiere maestría, disciplina y estudio. El Señor de la Luz habla a través del fuego sagrado, transmitiendo su voluntad en humo, cenizas y llamas titilantes. Estas son palabras que solo un dios podría esgrimir. Añadió con orgullo. He pasado incontables años perfeccionando este arte a un gran costo. Nadie más, ni siquiera mis compañeros, puede leer los secretos en las llamas como yo. Y, sin embargo, te equivocas muy a menudo. Pensó para sí mismo. Su larga respuesta también eludió por completo su pregunta. ¿Fuiste portavoz en otra vida? En esos, un erudito del Imperio Giscari dijo una vez que las profecías son como amantes perversas y seductoras, reflexionó Samuel, contemplando el fuego. Te brindarán un placer infinito, pero una vez que creas haberlas dominado, te despojarán de todo. Esa es la naturaleza de la profecía. Justo cuando crees que tienes el control, te arrastra al abismo. Por eso cayó el Imperio Giscari, respondió con frialdad. No creían en profecías ni en magia, y por eso los valirios, con sus dragones, los aniquilaron. Cada centímetro de tierra Giscari quedó sembrado de sal, azufre y huesos. Tal es el destino de los infieles, señor César. Me malinterpretas, dijo. Creo en la magia. Incluso tengo un dragón.
Pero con las profecías, me acerco con cautela. Había innumerables profecías en la historia original, y Samuel sabía que ni siquiera el conocimiento previo podía evitar ciertos destinos. Tomemos como ejemplo la profecía de la bruja rana sobre el destino de Cersei. Esta había atormentado a la reina toda su vida, impulsándola a cometer actos atroces para evitar su cumplimiento. Pero, al final, sus esfuerzos fueron en vano. Sus luchas simplemente se habían convertido en parte de la profecía. Dijiste que viste rosas marchitarse, comentó pensativo. Eso no significa necesariamente que me vaya a traer mala suerte. No, no es así. Pero Alto Jardín se ha convertido en un lugar de mal agüero. Si de verdad buscas mi consejo, te aconsejo que te mantengas alejado. Gracias por tu consejo, respondió. Pero tengo mis razones para ir. Él no confía en mí, Melisandre se dio cuenta. Ella podía sentir sus dudas, como una niebla oscura que llenaba la habitación. Pero ella no se desanimó. La duda era una parte natural del liderazgo. Aunque su plan inicial había sido encantar a este príncipe profetizado para que la amara, o incluso se convirtiera en su marioneta, ahora veía que un hombre fácilmente influenciable por ella la decepcionaría al final. Entonces, a ella le parecía bien ese delicado baile. Si estás decidida a ir, permíteme ofrecerte la bendición del Señor de la Luz, dijo Melisandre, acercándose a un pequeño cofre ornamentado en un rincón de la habitación. Lo abrió y reveló una pequeña gema roja. La gema brillaba con un brillo sangriento, similar a la que tenía en la gargantilla, aunque más pequeña. Samuel lo aceptó, sintiendo un pulso cálido emanar de su superficie. Tenía una corazonada sobre su propósito. ¿Qué es? Melisandre sostuvo su mano sobre la gema, sus labios moviéndose en un encantamiento silencioso. Señor César, repita después de mí. Lacumos. Lacumos. Un eco extraño llenó la habitación, deslizándose en sus oídos como innumerables gusanos susurrantes. La gema resplandeció, proyectando ondas de luz relucientes a su alrededor. Mientras observaba, su cuerpo pareció cambiar y deformarse. Su vientre se redondeó, sus hombros se ensancharon, sus rasgos juveniles se suavizaron, convirtiéndose en algo más pesado y maduro. Su cabello oscuro se volvió castaño, con vetas grises. Melisandre señaló un espejo. Contempla la bendición del Señor de la Luz. Samuel se quedó mirando su reflejo, con los ojos muy abiertos. Estaba mirando a mismísimo Lord Mace Tyrell. ¿Es esto alguna forma de magia? No pudo resistirse a tocar su rostro transformado. Llámalo ilusión, glamour o transformación. Así como el Señor de la Luz domina el fuego, sus siervos pueden moldear la luz. Así es como los hombres sin rostro de bravos cambian su apariencia. Algo parecido. ¿Y cómo lo disipo? Se desvanecerá en media hora. Si deseas volver a asumir esta forma, simplemente sostén el rubí y pronuncia el hechizo que te acabo de enseñar. Pero recuerda que el poder de este rubí solo admite 3 disfraces, y ya hemos usado uno. ¿Puedo disfrazarme de cualquier otra persona que no sea Mace Tyrell? Lamentablemente no. Melisandre negó con la cabeza. Este rubí está empapado en la sangre de Mace Tyrell. Solo susurrando y rezando puedes hacer que su sombra regrese y la proyecte sobre ti. Samuel miró a la bruja de túnica roja, preguntándose en secreto cuándo había obtenido la sangre del Lord Puzfish. ¿Fue en Skireach? Me gusta mucho este regalo. Lord Mace, en el espejo, mostró una sonrisa satisfecha. Esto es mucho más útil que esas profecías ilusorias. Es un placer servirle. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.